Ok, listo. Muy bien, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la clase. Espero que estén todos bien, igual que sus familias, todo esté bien y tranquilo. Eh, Vamos a empezar con la clase de hoy y lo primero con lo que vamos a empezar es con el tema del proyecto final del curso para que podamos tenerlo claro y que cualquier duda que ustedes tengan me pregunten porque ocupamos como ir arrancando ya con ese tema. Entonces, vamos a compartir la pantalla. Ok, ahí está. Esto lo voy a abrir un momento. Sí, no importa ahí. Ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Ya. Sí, profe. Sí, bueno, excelente. Bueno, el día de hoy, si no lo han visto, ya tiene que haberles llegado al correo electrónico de la UCR un correo que les envié, valga la redundancia, con el caso que les corresponde a cada uno de los grupos y con las instrucciones que son estos, lineamientos generales del proyecto que vamos a ver ahorita, pero este documento está en la plataforma, está acá en la parte de arriba, donde dice lineamientos generales del proyecto, pero igual yo se los adjunté junto con el caso que les corresponde para que ustedes lo tengan. Los casos son 7 casos, ¿verdad? Básicamente cada grupo tiene uno asignado y la idea es que trabajen, digamos, todo el proyecto utilizando esos casos. Ok, entonces empecemos hoy hablando un poquito de los lineamientos generales del proyecto para que ustedes puedan ir arrancando ya en estos días con esa parte del trabajo. Bueno, básicamente, bueno, la descripción general es el proyecto final del curso y la idea es que ustedes analicen un tema con el que vamos a empezar hoy, que es con los sistemas de planificación de recursos empresariales. Eh, Ahorita vamos a hacer una introducción hoy y un ejercicio sobre eso. Hoy vamos a tener tal vez como una hora de clase teórica y luego ustedes trabajarán un par de horas o 2 horas y media y entregarán algo ahí al final de la clase. Entonces, bueno, la idea es que el caso que a cada uno le asignamos, a cada grupo, es una situación de una empresa en particular. Hay empresas de todos tipos, desde empresas de deportes y nutrición hasta empresas comercializadoras o de manufactura, etcétera. Son diferentes todos. Y la idea es que ustedes puedan analizar ese caso, entender ese caso y diseñar un ERP para esa empresa. Es decir, habría que pensar cómo sería el sistema de planificación de recursos empresariales que mejor se adapta a esa necesidad y qué módulos tiene, etcétera. Ya lo vamos a ir viendo. Y lo que se busca con el caso, que es un poquito como lo que vamos a hacer hoy también, es pues que la empresa pueda mejorar sus operaciones y hacer un uso eficiente de la información transaccional, ¿verdad? Aunque parezca mentira, todavía hay muchas empresas que funcionan eh, muy, digamos, muy a pie o muy, sin grandes sistemas o sin estar muy automatizados. Y este es un tema que les impide incluso crecer adecuadamente o tomar las decisiones adecuadas y de eso se trata esto. Durante la séptima sesión, que es hoy, vamos a entregar los casos, ya se los envía a los grupos. Creo que hay todavía unas 4 o 5 personas que no tienen grupo. 5, si no me equivoco, que creo que podrían hacer uno, esas 5 personas, pero o unirse hay 2 grupos que tienen 4 personas, podría ser otra opción, pero sí es importante que esas personas hablen conmigo porque el tiempo corre y para ver qué van a hacer, digamos, qué están pensando, si trabajar un grupo más pequeño o unirse a alguno, a ver qué vamos a hacer. Esa parte es como importante dejarla solucionada esta misma semana. Ok, entonces ustedes ya tienen los casos, ¿verdad? Y
la idea es que tengan tiempo suficiente para que desarrollen las actividades hasta que llegue la entrega final y la exposición. Entonces, como objetivo general, tenemos que ustedes sean capaces de identificar requerimientos de información, que puedan hacer gestión e integración de esa, digamos, ¿verdad? De esa organización y analizar ese caso para poder diseñar el ERP que resuelva los problemas que esa empresa tiene. Y como objetivos específicos, queremos desarrollar un análisis de caso completo. Creo que en el curso de herramientas ofimáticas ustedes trabajaron análisis de caso. Sin embargo, ahora, bueno, ahora les voy a hacer una consulta y si no, vamos a hacer un repaso hoy pequeñito de cómo es que funcionaba el análisis de caso, dado que lo que tienen que hacer hoy lo ocupan, tener como claro. Entonces, más adelante lo podemos ver. Entonces, bueno, desarrollar ese análisis de caso completo a partir de la información que tienen sobre la organización que les tocó en el caso. Identificar las oportunidades de mejora que pueden ser implementadas para la gestión de los procesos organizacionales o para favorecer el cumplimiento de los objetivos de la empresa, ya sean estratégicos u operativos, y diseñar una solución de tipo aplicación ERP que incorpore las oportunidades de mejora previamente identificadas. Ok, entonces ahora vamos a ver este proyecto, vamos a ver todos los entregables, tiene un valor de 35% de la nota del curso, es decir, que es un proyecto sumamente importante, dado de que si no lo hacen, ya el curso estaría perdido, ¿verdad? Entonces este es ese 35% y eso se divide en 3 productos que ustedes van a entregar todos en formato digital y que deben ser subidos por cada grupo o equipo a la plataforma de mediación virtual en los enlaces y en las horas que se les asigna para cada entrega. Yo nada más, digamos, les voy a aceptar el trabajo a través de mediación virtual, no por correo, ni por el Telegram, etcétera, solo por mediación virtual para que quede como mucho más ordenado y sea más sencillo a la hora de calificar, poner ahí mismo la nota. Esto es una advertencia que se pone, pero es importante que ustedes la recuerden y es indispensable que los trabajos presentados sean originales y de autoría propia, es decir, que no vayan a realizar ningún tipo de plagio, mucho menos. Y no creo que pase, pero mejor que lo tengan claro. Si pasara, pues estaríamos aplicando el reglamento de orden y disciplina de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica por el tema de plagio. Ok, entonces ahora sí, los 3 entregables. El primero es un reporte del caso analizado que vale un 10%. Esto tienen que entregarlo en la semana 11. Eso es en 22 días, ¿verdad? Aproximadamente. Y ¿qué tiene, digamos, este documento? Este es el documento en que se va a presentar el análisis del caso que se asignó, lo cual incluye un esquema general de la solución propuesta y se presenta en la semana 11 del ciclo lectivo en el enlace que corresponde a mediación virtual. Y tiene lo siguiente, tiene una portada que vale 5, digamos que esto está en base 100, pero al final, digamos, es un 10%. Eh, entonces, esta portada tiene nombre, número de carnet de los estudiantes que están, digamos, todo lo del curso, lo básico, ¿verdad? El grupo, etcétera. Luego hay un resumen ejecutivo que vale 15 puntos, que es una breve explicación de la situación identificada. Esto no es que me cuenten un resumen del caso que yo les di, porque el caso ya lo leí, ya sé de qué se trata, sino que es que después de revisar ustedes toda la situación y ver cuáles son los hallazgos, ¿verdad? Ustedes puedan hacer un resumen ejecutivo de máximo una página donde cuenten qué es lo que hicieron como parte del trabajo. Es decir, aquí van a hablar cuál es la situación en general que encontraron, los principales hallazgos, cuál es la propuesta de lo que están, de solución que están implementando o que están, ¿verdad? Y cuáles serían los beneficios de esa propuesta. ¿Verdad? Como les digo, no es un resumen del caso, que para eso yo ya lo leí. Luego vendría el reporte del caso, que esto vale 70 puntos y es la parte más importante. Tiene una extensión máxima de 3 páginas. Y aquí ustedes lo que tienen que hacer es elaborar un esquema de análisis de caso, ¿verdad? En sus 5 secciones y son estas. Identificación de los hechos relevantes.
la identificación del problema central, en máximo 3 renglones. Acá es importante que no usen conjunciones, es decir, que el problema central sea un problema central. O sea, que no sea, sí, el problema es que la empresa no lleva el control de sus activos y no tiene un sistema que no sé qué, y porque eso ya son 3 problemas. Es decir, escogen un problema que es el que quieren resolver, el que les parezca el más importante, y ese es el que se tiene que poner acá en la identificación del problema. Luego un análisis de la situación, ¿verdad? Incluyendo oportunidades de mejora que ustedes identificaron, y ese análisis de la situación lo pueden hacer con un esquema, por ejemplo, estos que, que tradicionalmente, digamos, o popularmente se les llama esquema de pescado, lo han visto, donde están las causas y las consecuencias de esa situación, o cualquier otra forma de esquematizar, si quieren hacerlo de esa manera, cuál es el análisis de la situación. Tienen que establecer un mínimo de 3 alternativas de solución para esta problemática que encontraron. Acá, recordemos que una de las soluciones en la vida, digamos, o en las empresas es de no hacer nada, dejarlo que siga tal cual. En este caso, dado que es un ejercicio académico, esa no es una solución que estaríamos, o que digamos que yo les acepte. Tienen que ser 3 soluciones reales, que no sean quedarse así, sino 3 soluciones que puedan ayudar a mejorar la situación, y que sean distintas a eso. Y por último, la sección de, digamos, selección y justificación de la alternativa. De estas 3 alternativas, ustedes van a escoger una, y que sería la que se implemente, y van a justificar por qué esa. Y las justificaciones pueden ser múltiples. Por ejemplo, imagínense que pase una nueva ley. Voy a dar algunos casos que han sucedido en muchas ocasiones. Pasa una nueva ley, la Asamblea Legislativa, y dice que ahora el IVA ya no es 13, sino que ahora va a ser 15, ¿verdad? Entonces, eso, y que entra en vigencia en enero del 2022. De ustedes tienen 3 meses para hacer el ajuste, o 4 meses, digamos, tendrían octubre, noviembre, diciembre y enero para hacer ese ajuste. ¿Y qué quiere decir eso? De que si hay una alternativa que dice que para implementarla ocupan 8 meses, ya es una que descartan. Otra podría ser que la empresa diga, bueno, tenemos un presupuesto de $15,000 para la solución que usted nos vaya a implementar, y hay una solución que vale 100,000, listo, está descartada. Es decir, ese tipo de justificaciones de por qué es que se está seleccionando, o de repente una de las soluciones no cumple con la estrategia de la empresa, no cumple con alguna de las normativas que el nivel superior de la empresa ha indicado que hay que cumplir, etcétera. Entonces, esas son las razones para hacer esa justificación, ¿verdad? Y cualquier otra, digamos, pueden ser incluso varias razones. Debe tomarse como base la metodología de estudio de casos, que ahora, como les dije, vamos a hacer un pequeño repaso si ustedes lo requieren, si no, pues no. Y respetar los lineamientos que dicha metodología establece para hacer el análisis, ¿verdad? Esta parte del reporte sería, como les dije, extensión máxima 3 páginas. Luego vendrían las conclusiones, que valen un 10%, y es pues las ideas relevantes a lo que ustedes llegaron después de analizar el caso y de haber hecho todo el reporte, y que enlaza, digamos, o que complementa el caso con los contenidos teóricos que hemos estado viendo y que estaremos viendo en el curso durante las próximas semanas, ¿verdad? Eso también es un máximo de 2 páginas. Y la tabla de evaluación grupal, que es la misma que desde el inicio hemos indicado, que ustedes es opcional. ¿En qué sentido? En que la llenan si consideran que alguien trabajó menos o no trabajó. Pero si ustedes creen que todos trabajaron por igual y merecen la misma nota, simplemente la dejan, no la presentan, y entonces yo parto del hecho que todos trabajan, digamos, igual. No sé si hay una duda en esta parte. Y si no Profe, hay, si tienen duda, sí, claro, dígame, adelante. o sea, todo esto que leímos es el avance Ajá. 1. Ese es el avance 1, correcto. Ah, ok, listo. Ese es el avance 1 y el 10%.
Y ese no es muy largo, si lo pueden ver, es una página máximo de resumen y 3 páginas más de reporte, son 4, y 2 de las conclusiones son 5 páginas, 2 hojas y media, eso es máximo la extensión. Así que digamos que eso es más sentarse, discutir entre ustedes y analizar y pensar un poco. Analizar el caso y pensar un poco qué soluciones, qué se podría mejorar, cuáles son los problemas, la problemática. Por ahí va esta parte. Ok, la segunda parte es el diseño del ERP y este vale un 30%, ¿verdad? Un 20%, perdón. Ya tendríamos 30% si sumamos estos 10 y estos 20. Solo nos quedaría un 5% que vamos a ver que es la tercera parte. La segunda parte es diseñar el ERP. Entonces, este es el documento en el que ustedes van a especificar el tipo de empresa, el propósito de ese sistema, ¿verdad? De ERP, los requisitos que ustedes consideraron para la implementación, cuáles son los módulos que escogieron que se requieren y cuáles son sus interacciones, es decir, cómo se interconectan unos con otros y la explicación de digamos, de las oportunidades de mejora identificadas y cómo este ERP ayuda a que esas oportunidades se puedan desarrollar. Y este se presenta, ¿verdad? Este era en la semana 11, este reporte, y este se presenta en la semana 15, es decir, dentro de 22 días el primero, dentro de un mes y 22 días el segundo, ¿verdad? Un mes más. Y esta entrega se divide en las siguientes partes. La portada, igual, 5%. El resumen ejecutivo, exactamente lo mismo que les dije antes, que es una breve explicación de cuál es la solución de ERP que están proponiendo, cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos principales que puede presentar para la empresa. Ahora, cuando veamos la parte teórica de ERPs, vamos a hablar un poquito de qué riesgos, qué cosas negativas puede tener un ERP. Entonces, eso hay que implementarlo dentro de este análisis. ¿Cuáles son las mejoras, digamos, las oportunidades de mejora más relevantes en las que el ERP estaría colaborando? Y igual, este es un resumen que lo que siempre quiere un resumen ejecutivo es que uno lee, un gerente lee siempre el resumen ejecutivo de una página y decide si sigue leyendo lo demás o no, porque ahí le cuentan qué es el resto del trabajo de una manera muy pequeñita para que luego uno ve, pues, si está interesado, ahí lo lee y ve la totalidad. Ok, luego viene el diseño de la aplicación y esto incluye ya el propósito de la aplicación, su composición modular, es decir, como les decía, cuáles son los módulos que se incluyeron y por qué esos módulos, ¿verdad? ¿Para qué es que son necesarios esos módulos? Luego la explicación de cómo se debe planificar el flujo de información entre los módulos, ¿verdad? Por ejemplo, si dijimos, vamos a agregar el módulo de vendedores. Bueno, si usted dijo que va a agregar el módulo de vendedores, es altamente probable que previo a eso tuvo que haber agregado el módulo de empleados para poder saber cuáles de los empleados, tener la información de los empleados, como en las bases de datos, ¿se acuerdan? ¿Cuáles de los empleados son vendedores? Entonces eso es importante. O si usted va a tener un módulo de ventas, pues va a tener que tener el de productos, porque cómo va a saber qué es lo que está vendiendo. Entonces eso es todo lo que hay que ir viendo en el ERP, cómo se interconectan esos módulos y cómo es que funciona y por qué es que los está agregando, ¿verdad? Luego, los beneficios esperados a corto, mediano y largo plazo. Cuando uno implementa un ERP, no necesariamente el beneficio se da inmediato. Podría ser que hayan unos de inmediato, unos de mediano plazo y otros más bien a largo plazo. De repente había un desastre en la forma en que cómo se manejaban los activos y en un mediano o largo plazo ya todo está ordenado y eso genera que nada se pierda, mayores recursos, etcétera. Digamos que eso lo pueden explicar bien. Un análisis de los recursos que se necesitan para la implementación del ERP. Y aquí estamos hablando de los humanos, es decir, no solo del equipo tecnológico que se encarga ya sea que se contraten a un tercero a que venga y lo instale o que el equipo, si tiene equipo propio de tecnología, el equipo lo haga, sino también los usuarios que van a estar en el proceso y que van a hacer las pruebas para determinar si si ese ERP cumple con lo que se necesita, si los flujos son los adecuados, etc. Luego los recursos tecnológicos, y aquí nos estamos refiriendo a qué software, qué hardware, dónde va a estar en servidores propios,
propios, va a estar en un centro de datos, va a estar en la nube, dónde va a estar funcionando este ERP y qué es lo que se requiere. Y financieros, y aquí lo que se busca es que ustedes puedan establecer costos reales, es decir, que si ustedes dicen, ok, yo voy a usar OpenERP o voy a usar SAP para 100 personas de este tipo, con estos módulos, ok, me digan, ok, eso vale, no sé, $2,000 mensuales o vale $24,000 al año o lo que sea. Digamos que se pueden acercar a eso. Y así como establecer, digamos, quiénes serán los usuarios de la aplicación, quiénes son los que van a usar esa aplicación, cuáles son sus roles como usuarios, son los dueños de los procesos, son las personas solamente que consultan, son los que pueden incluir información, etcétera, y cuáles son los derechos de acceso que corresponden, que están ligados. O, por ejemplo, puede ser que los de ventas solo tengan acceso a una parte de los módulos y para qué van a tener acceso a recursos humanos, por ejemplo, los de ventas. Entonces, eso habría que hacerlo. En esto no hay extensión máxima. Aquí pueden utilizar lo que requieran para poderlo diseñar y explicar adecuadamente. Aunque yo siempre digo que menos es más, ¿verdad? Que si uno puede explicarlo muy bien, no sé, hasta de forma gráfica, etcétera, eso lo podrían los roles o eso, o los módulos, etcétera. Pueden hacerlo también de esa manera. Luego, ¿cuáles serían las recomendaciones de implementación? Y esto es la enumeración de los factores críticos para el éxito de la implementación, ¿verdad? Considerando la infraestructura tecnológica, los posibles riesgos del proyecto, las necesidades de recursos, los planes de pruebas y cualquier otro elemento que ustedes consideren relevante para implementar exitosamente el proyecto. Estas son 2 páginas. Y acá, por ejemplo, de ahí puede ser que tengamos que pelear contra una cultura organizacional que ya todo lo hace a pie y que los registros los llevan en una hojita o en una hoja Excel y que ahora van a tener que incluir en un sistema mucho más información o volver a tomar la información que ya tenían en sus hojas y pasarlas. Entonces puede haber resistencia. ¿Cómo vamos a hacer para evitar que eso pase? O si va a ser, ¿cómo se comunica? ¿Va a ser una orden superior por medio de una circular a toda la empresa indicándole que a partir de tal fecha se hace o se tiene que manejar, etcétera? Digamos un poco eso es esto. Y como siempre, la tabla de evaluación, de nuevo, que es opcional. Si ustedes sienten que hay alguien que no está trabajando, no trabajó como debió, pues le ponen ahí la menos nota. Y si creen que todos trabajaron igual y que se merecen la misma nota, pues listo, ni siquiera necesitan entregar la tabla. Y luego, digamos, la tercera entrega es la exposición final que vale un 5% y esto se hará en esta misma semana, en la semana número 15, ¿verdad? Del ciclo lectivo, que es casi el final. Y lo que deben exponer son los resultados de su proyecto ante, digamos, ante los demás compañeros y ante mí. Y incluyen los mínimos, digamos, los siguientes aspectos. Contexto organizacional, y esto es porque no todos tienen todos los casos. Entonces, primero hay que contarle a la gente de qué se trata el caso, cómo es mi organización y qué es lo que mi organización está haciendo, ¿verdad? Entonces, esa parte es importante explicarla. Las características relevantes de la empresa que se está analizando, el problema que se identificó, las oportunidades de mejora y la solución que se está proponiendo. Luego, el diseño de la aplicación, que incluye la explicación del propósito y la composición de la aplicación, justificando por qué incluyeron cada módulo, resumiendo el conjunto de beneficios esperados en la implementación. Y tercero, la recomendación para las recomendaciones que hablamos ahora para la implementación del ERP, que son los elementos clave que deben ser considerados por la organización en el plan de implementación del ERP y que podría marcar diferencia entre el éxito y el fracaso del proyecto. De hecho, en la clase que sigue, dentro de 15 días, vamos a hacer un caso muy bonito sobre, bueno, muy bonito para aprender, no muy bonito para las empresas a las que le sucedió, sobre cómo puede fracasar la implementación de un ERP o, ¿verdad? Un proyecto de implementar un ERP y cómo eso puede traer consecuencias multimillonarias en pérdidas por haber proyectos que se han tratado de implementar y que no se han podido desarrollar, ¿verdad? Ok. Para cada exposición
esto es importante, como somos muchos, cada equipo de trabajo cuenta con 15 minutos, ¿verdad? Y en esto tenemos que ser bastante estrictos, ¿verdad? Eh, y algunas preguntas que puedan hacer los compañeros, ¿verdad? En caso, bien, esto se lo agrega a la cátedra en general, en caso que el grupo exceda estos 15 minutos, en un máximo de 2 minutos se le rebajarán 5 puntos de la nota. Si excede más tiempo, se le rebajarán 10, digamos, para que lo tengan claro, que lo ensayen, que tienen que estar ajustados a esos 15 minutos. Profesor, ¿puedo hacer una Y consulta? sí, claro, adelante. Este, Sí, señor. ¿Usted por casualidad no tiene ahí un diseño de compañeros anteriormente que realizaron todo el trabajo y que haya sido exitoso? Así, el proyecto y para ver cómo lo realizaron. Es que hay mucha información. Si Sí, tiene ahí un no, no, proyectillo para verlo, no, digamos, yo para no lo ir en la tengo guía. porque no lo tengo porque es la primera vez que doy este Ah, ok, ok. curso, ¿verdad? Pero podría pedirle bueno, este curso en realidad se da 2 veces, ¿verdad? Podría pedirle a la coordinadora de cátedra, tal vez si ya tiene alguno, y si no, de ahí para eso están las horas consultas, simplemente vamos Sí, avanzando, ustedes vayan trabajando, y si tienen dudas sobre alguna cosa o quieren que la veamos, y la vemos, eso no hay ujú. ningún problema, ¿verdad? O sea, Según si lo que, está, profe, según lo ajá. que dice, el 90% de los proyectos no son exitosos. Hay un alto. ¿Qué pasa en ese caso? Digamos, en los ¿Cómo casos que de pasa? que no sean exitosos, digamos, lo que se implemente. De ahí pasan muchas cosas, ¿verdad? Desde en el sector público no pasa nada más que se perdió la plata, digamos, la mayoría de las veces, lo cual es bastante problemático, pero de ahí simplemente lo absorbe la empresa y listo, digamos, la mayoría de las veces. ¿no? Y es muy Dependiendo de lo usual grave que también, profe. es muy usual, claro, totalmente, porque además a veces no son proyectos bien planteados, sino que responden a de ocurrencias de alguien, ¿verdad? Y para cumplir presupuestos también. A veces para Y llegar al presupuesto del año exacto, tiran un proyecto ahí a lo que caiga y es nada más para hacer una compra de exacto, materiales o de lo que sea. sí, Y sí. Y aquí, exacto. profe, aquí es, digamos, ¿cómo sabemos nosotros que íbamos a llegar al éxito con el trabajo, por ejemplo, que sea exitoso lo De que ahí, vamos a implementar? es que aquí no lo vas a implementar, digamos, vas a llegar a una propuesta de implementación bajo un análisis bien hecho, digamos, de toma de requerimientos y vas a más o menos proponer, pero no lo vas a saber porque aquí no lo vas a implementar ni lo vamos a poder probar en vivo en una empresa, como digamos sería lo ideal. Ok, Sin ok. embargo, sí se puede. Por ejemplo, yo les voy a mostrar hoy una herramienta que se llama Udo, que ustedes pueden en línea, es software abierto, digamos, o software libre, y es una de los sistemas de ERP más grandes que se usan en el mundo. Bueno, ustedes saben que SAP es el privativo más usado, digamos, en el mundo, y luego está Udo, que es el abierto más usado. Empresas muy grandes como HP, muchas de tecnológicas grandes lo usan como sistema principal de su empresa. Entonces, ahí en este Udo, como les digo, lo veremos en un rato, ustedes pueden armar todo el rompecabezas, implementarlo y probarlo. Digamos, probar si quieren ver cómo funcionaría el ERP y hacer el flujo. Sin embargo, Ok, ok. eso no en este curso no está incluido todavía, tener que hacer eso. Y En uno los lo hace, siguientes pues, profe, cursos, uno lo hace, sí. pero que hago bien el recorrido es De ahí, otros 100 pesos. pero es que esa es la vida, digamos, en la vida vos haces una planificación, por eso son 5 personas, así funcionan las empresas o no. De ahí, ¿cómo sabe usted que un proyecto va a ser exitoso? No lo sabe, pero usted hace todo lo que tiene que hacer previamente desde el momento de planificación y las diferentes análisis y etapas y selección de la herramienta y etcétera, y trata de tomar en cuenta todo lo que tiene que tomar en cuenta para que el proyecto sea exitoso. O sea, un proyecto, más o menos, no sé si alguna vez escucharon tal dicho, pero es como, esto lo decían mucho las costureras de hace muchos años, ya ahora ya no hay, pero digamos, mida 2 veces y corte una vez, porque una vez que usted cortó ya no hay nada que hacer. Entonces, esto es exactamente lo mismo, planifique
varias veces, revise su planificación varias veces y luego procede a hacer el proyecto. La posibilidad de que sea exitoso va a ser muy grande, pero ningún proyecto en el mundo está asegurado 100% el éxito durante su etapa de implementación, nunca. Sí. ¿Cuántas aplicaciones, por ejemplo, sacan las empresas de tecnología como Google, y que terminan votando? ¿Se acuerdan de Google Plus? ¿Alguna vez lo usaron, la red social? Sí, Yo no, Bueno, yo ya no, no. yo no sí. existe. De hecho, Sí, yo yo lo usaba también, mucho. algo. Yo lo usaba mucho. Y la votaron. Y fue una inversión, es Ujú. un proyecto que había sido estudiado de una empresa realmente grande y seria, que invirtieron mucho esfuerzo y trabajo y lo votaron, porque es imposible saber si un proyecto va a ser, o sea, usted no puede asegurar el 100% de efectividad a la hora de planificar un proyecto. El tema es lo que hablábamos ahora. Problemas cuando ni siquiera se planifica, cuando ni siquiera hay seriedad en el proceso de Ujú. entender qué es lo que necesitan los stakeholders, cuáles son las preocupaciones, digamos, o los Las problemas que hay que solucionar, necesidades. Ujú. las necesidades y requerimientos y cómo los vamos a Sí. cubrir. Ah, ok. Muchas veces, como les digo, una cosa es que usted tenga una necesidad realmente estudiada y plantee un proyecto, y otra cosa es que usted se le ocurra, qué bonito tener tal herramienta y la Sí. compra. Y ya, y luego, yo me acuerdo, no voy a decir quién, pues yo tuve un jefe una vez cuando yo empecé a trabajar en un lugar y el jefe me dijo, vea, es que compramos esto, invertimos, no sé cuánto era, pero $600,000, algo así. Y pero no sabemos qué hacer con ella. Entonces, búsqueme el stakeholder y la necesidad que puede usar esto. Imagínense, totalmente al revés de lo que normalmente se hace, que se busca la necesidad, se ve todas las soluciones y luego, no, ellos compraron una solución y luego querían ver cómo la implementaban y ver quién la podía usar para no perder la plata. Y eso es realmente Ya muy, con muy ese serio, enfoque ¿verdad? que usted está dando, pero me da una mejor, digamos, idea de qué se podemos realizar en el proyecto. Digamos, Claro, ahora sí, claro. con Pero esa bueno, explicación. igual creo que con la explicación teórica de hoy de lo del EDP y los riesgos y eso, creo que todavía vamos a acercar a que te quede mucho más claro. Por eso quería tirar esta idea ya, para que conforme avancemos hoy y estas clases que siguen, ustedes puedan como ir calibrando y si tienen alguna duda, pues la vamos viendo. Para eso estamos, con mucho gusto. Muchas gracias, Ok, profe. con mucho gusto. Nada más para terminar, hay una cosa acá y es que dado que son 15 minutos, no puedes poner todo el grupo porque no expondrían jamás. Así que más o menos el profe es el que va a escoger quién expone. Podría ser cualquiera del grupo, por lo cual se requiere que todos entiendan de qué se trata y tengan bien claro el proyecto, cómo lo hicieron, etcétera. Porque podemos decir cuál tal exponga, ¿verdad? Ok. Eh, bueno, y aquí viene todo un tema de que si no es, que es obligatorio participar en el día de las exposiciones, ¿verdad? Excepto que vea que tendrían un 0 los que no lleguen al día de exposiciones, excepto que tengan una razón por la cual no pueden llegar. Bueno, y ya están los grupos básicamente hechos. Y como les digo, si hay alguien que no tenga grupo, déjenme ver si hay algo más. No, si hay alguien que no tenga grupo, por favor me dicen. No sé si tienen alguna pregunta adicional sobre esto para ir tal vez evacuando ese pedacito. Voy a subir mi cámara. Melissa, sí, dime. Tienes la mano levantada, dime. Sí, entonces solo para aclarar, Ajá. la semana 11 es el 27 de octubre, la entrega de esto, del primer avance. Exactamente, sí. 27 de octubre. Ok, listo. Ujú. Ok, listo, pura vida. ¿Alguna pregunta más? No. Ok, muy bien. Profe, Perfecto. Sí, adelante, dígame. vos dices que el ERP no lo tenemos que implementar, simplemente es montar el diseño. Sí, vieras que una de las cosas bonitas por las que yo vine a dar este curso, bueno, ustedes saben que yo además de la parte de administración soy informático, Puro. computín así Ujú, de la pura cepa, ujú. computín fuerte, ¿verdad? Entonces, una de las cosas en las que yo estoy trabajando justamente es en montar una plataforma virtual
con Odoo, para que en los próximos cursos, semestres, el curso ya integre más bien una parte más práctica, que sea montar el ERP y probar los módulos y todo, ¿verdad? Sí, ya Que entiendo, es una entiendo. parte muy chiva, digamos, que es una parte para Claro. poder entender cómo funciona. Aún así, como les digo, voy a adelantarme un pedacito a la explicación. Voy a conectarme a Odoo y ya se los voy a mostrar. Y después ahora más tarde lo volvemos a ver un pedacito más, pero solo me voy a adelantar. Ahí están viendo, ¿verdad? Este es Odoo, antes se llamaba OpenERP, cambió de nombre hace un par de años a Odoo, y esa es tal vez la aplicación más importante digamos, de sistema de planificación empresarial que ustedes pueden tener abierto. Esto, los módulos se pueden usar. Hay un modo community. ¿Qué quiere decir eso? Que lo pueden usar 100% gratis. El ERP completo y todas sus funciones 100% gratis, pero sin soporte si necesitaran que alguien les ayude a conectar algo o que les personalice un módulo, etc. Y también pueden usar la versión Enterprise, que es pues todas las funcionalidades que están en el módulo Community, más módulos adicionales, más el soporte completo y pues ya de las empresas. Ellos tienen partners en sus países que se encargan ya pues de ayudarles a gestionarlo, a que si hay que modificar algún tipo de dato lo hagan, que si hay que integrarse con otra base de datos diferente ellos la hacen, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, ustedes pueden jugar, vamos a abrirlo aquí todo. Jugar me refiero a, podrían probar los módulos para que se hagan una idea. No sé cuántos de ustedes en sus trabajos utilizan un ERP, ¿verdad? O lo han usado. Pero bueno, este tiene, por ejemplo, aplicaciones, el front-end, que son las aplicaciones de sitios web, y aquí ustedes pueden, hay un módulo para crear sitios web, ¿verdad? Para la empresa, podrían tenerlo y conectado a que las compras, eso, un módulo de comercio electrónico entero para poder vender en línea. Hay un módulo de blogs, si quieren implementar blogs para los empleados, lo que sea. Hay un módulo de foros, si quieren tener foros dentro de la empresa o con los clientes. Hay un módulo de aprendizaje en línea por si ustedes, si hay empresas, por ejemplo Walmart o cualquiera de estas muy grandes, Pequeño Mundo ahora, etcétera, tienen lo que se llama, no sé si han visto, a veces uno entra a Pequeño Mundo y dice la Universidad de Pequeño Mundo y hay alguien ahí, a cualquiera que entra nuevo lo entrenan y entonces a través de aprendizaje en línea ustedes pueden montar toda su capacitación de la empresa. Hay un módulo de chat en directo, que es ese que le sale a uno cuando entra al sitio web, ¿verdad? Si quiere, por ejemplo, cosas que vean que estuvimos hablando ahorita del proyecto. Ustedes dicen, yo voy a usar el chat en directo, ya, entonces tiene que crear el sitio web. No hay forma de que usted use chat en directo sin tener un sitio donde la gente entra. Entonces ya ahí dicen, ok, si voy a usar esto, entonces se relaciona con este y los necesito los dos. Profe, ¿Verdad? una consulta. Chat en Sí, directo dígame. se refiere a un bot. Se refiere a no, se O refiere servicio al a como cliente. cuando, exacto, servicio al Ah, cliente, ok, un help directo, desk pero no. donde el cliente Ah, puede, ok. Ujú. exacto, pero no un chatbot, sino un chat con un ser humano del otro lado, Ah, ok, ok. ¿verdad? No hay chatbot Como aquí. cuando, Chatbot no se desarrollan. no creo que haya un chatbot en el ERP, pero bueno, el tema es que hay tantos módulos adicionales que se le pueden poner. Estos son los básicos que podría ser que exista, ¿verdad? Luego, bueno, en la sección de ventas está módulos de CRM, ¿verdad? Módulos de ventas en general para ver rendimientos y eso de los vendedores, puntos de venta, por si tienen cajas y hay que, digamos, marcar, ¿cierto? Módulos de suscripciones y módulos de alquileres. En aplicaciones financieras, por ejemplo, hay módulo de contabilidad, facturación, gastos, en general documentación y firmas, firma digital o, ¿verdad? En general le pueden agregar. En inventario y fabricación tienen todo el tema de inventario, el control de manufactura, compras, mantenimientos, calidades, etcétera. En recursos humanos, voy a acelerar y ahora más tarde vamos a hablar de algunos, pero en recursos humanos tienen, por ejemplo, el módulo de empleados, lo que yo le decía, ok, voy a tener los vendedores, entonces tiene que agregar el módulo de empleados.
Contrataciones, módulos de temas de ausencias, en ausencias está todo lo que es, ¿cómo se llama? Cuando se enferma uno, incapacidades, vacaciones, etc. Valoraciones, que esto es que ustedes pueden agregar que los votar, digamos, o qué tan bueno es un empleado, no lo es, etcétera. Referencias para las referencias de un tercero y hasta la parte de la flota de vehículos. Luego, si ustedes entran a cada uno de estos, pueden empezarlo a usar, ¿verdad? Y está todo el detalle. Ve, por ejemplo, que este se integra con el de empleados, el de gastos, el de proyecto y el de sitio web, ¿verdad? Ok, entonces esto le sirve. Esto no es necesariamente, el proyecto no tiene que hacerlo con Odoo ni pensar que es Odoo, pero es una opción. Si ustedes no tienen acceso a su empresa, por ejemplo, a un SAP o lo que sea, podrían usar esta herramienta para decir, mira, me gustaría por lo menos tener una idea de qué módulos puede tener un ERP y qué es lo que hace cada uno de estos. Se van a tener que meter un ratito a leer, ¿verdad? Por ejemplo, usted dice, ok, automatización de marketing, ¿qué hace? Entonces pon tu empresa en plan piloto y aquí pues hay un video y cree campañas de marketing específicas, etcétera. Digamos, aquí tendrían que sentarse un buen rato a ver qué es todo lo que pueden hacer, con qué se conecta, ¿verdad? Y vean que se conecta con contabilidad, servicio, asistencia, comercio electrónico y eventos. Pueden integrarlo a eso. Él mismo les está diciendo con qué podrían integrarlo si lo ocupan. Marketing electrónico por mensajería texto, redes sociales, eventos, encuestas en línea. En servicios tenemos, digamos, todo el tema de proyectos, hoja de horas, servicios de campo, servicios de asistencia, citas, planificación. Y en productividad, en chat interno, temas de aprobaciones. Vean que ya tienen las herramientas de IoT. Nunca lo he usado, no sé exactamente qué es lo que hace. Bueno, para manufactura, por ejemplo, para manejar desde aquí cámaras, dispositivos. Está muy chido. No lo he probado. Se conecta bien con la parte de manufactura, puntos de ventas y con calidad. Y el Odoo Studio, que es ya la herramienta, es el API para si usted quiere hacer algo adicional, que no lo hacen estos, y lo programa. Pone a su equipo ahí y lo programa, ¿verdad? Entonces, bueno, ustedes pueden probarlo gratis aquí. Ustedes se meten, hacen una cuenta. Es lo que les va a pedir una cuenta, ¿verdad? Y luego que ustedes tienen la cuenta, simplemente usted dice, ok, ¿cuáles aplicaciones quiero implementar? Quiero esta y esta. Y con eso, digamos, se hace una buena idea. Acá también hay tarifas, por eso les decía, tal vez esto les puede facilitar. Vean lo que dice, por ejemplo. ¿Para cuántos usuarios? Ustedes dicen, ok, en mi caso yo necesito 100 usuarios, ¿verdad? Vean que ya la base son $600 por mes. Y aquí van agregando, yo quiero el CRM, quiero el módulo de e-commerce, quiero el, no sé, estoy inventando, ¿verdad? No tiene lógica lo que estoy diciendo. Vean que, por ejemplo, vean lo que yo les decía, hay módulos adicionales que ni siquiera están en la lista esa, como vean, por ejemplo, de una vez conectarse con DHL para que cuando alguien compre o con FedEx o con UPS o con el servicio postal de Estados Unidos o con eBay o con Amazon, o sea, de una vez quiero vender en Amazon, compro el conector, entonces de una vez mis productos que yo marque van para Amazon, él los publica del otro lado. Aquí también pueden decir si quieren hospedaje en la nube, si lo quieren local, o sea, si más bien van a agarrarlo e instalarlo en sus servidores, si lo quieren con autoservicio, si quieren packs de éxito, ¿verdad? Y aquí ya dice con un experto o si quieren con un partner local, que alguien venga y les ayude. Y aquí están los partners que están aquí, que les pueden ayudar y etcétera. Creo que esta herramienta, si bien, como les digo, el trabajo no es sobre esta herramienta, no tiene que ver nada con esta herramienta, sí les puede ayudar, dado que es una herramienta que está hasta los precios, está para pensar un poco cómo podría ser ese trabajo final, ¿verdad? No sé si hay alguna duda o algún comentario, ¿qué les parece? Ok. Sí, no, profe, se muy me interesante. ocurría, perdón. Sí, dime.
Pregúnteme. Bueno, yo voy después del siguiente, consulto yo. Ajá. Bueno, profe, Sí, si quiere hágase un levantan la ejemplo. mano porque no vi quién. Ajá, sí, sí, Brian, Hágase dime, un dime. ejemplito ahí, profe, para ver. Un ejemplito. Lo ¿Y que eso pasa es qué es, que es gratuito o qué? ¿Hay que pagar? eso, sí, es software libre, entonces es Ah, ok, gratis, ok. correcto. Es Ok, gratis. ok. Solo que hay que crear usuario y todo. Si quieren bueno, ustedes no lo vamos a hacer ahorita porque necesito ver la otra parte, pero sí podríamos hacer Ok, ok. aquí estoy justamente en la parte de afuera. Aquí cuando estén en la pura entrada, ustedes le dan aquí, pruébalo gratis o comenzar ahora, es gratis, cualquiera de los dos, ¿verdad? Y aquí lo que les va a decir es, elija sus aplicaciones, ¿qué quiere probar? ¿Verdad? Que usted quiere, ya hacen, ok, quiero probar un CRM, por ejemplo. Ok, gratis, continuar. Y aquí meten su información. Si ya tienen cuenta, pues ustedes pudieran haber registrado la entrada, pero si no aquí, y le dan a empezar ahora. Y una vez que hagan eso, se despliega el módulo. Tal vez ahora, dentro de un ratito, mientras ustedes están trabajando, yo lo abro. Voy a ver si tal vez todavía tengo acceso al de mi trabajo anterior y les enseño, por ejemplo, el módulo de bodega, cómo funciona. Y porque yo tengo los correos que me enviaba para que yo aprobara y los flujos de aprobación, todo eso para que puedan ver cómo es que funciona. Este es el que usábamos nosotros y ahí teníamos bodega, compras, inventario, la parte financiera, etcétera. Pero sí, sí es una herramienta muy, muy buena en realidad. Dani, dime. Profe, pero entonces quiere decir que nosotros podemos entrar a Odoo y ahí hacer un ERP. Así es, correcto. Ah, ok. Ok, Sí, ok, perfecto. Pero sí. para el proyecto no, digamos, de momento no lo vamos a hacer. O No, podríamos. solo que es una buena, digamos, si ustedes nunca han usado RP, si no tienen muy buena idea de qué es, cómo funciona y toda esta cosa que yo estaba hablándoles, ya sería bueno si, o sea, eso les sirve como apoyo, no lo tienen que usar, Ya. ni Ah, ok, mucho ok. menos, pero de ahí, por ejemplo, usted dice, cuando yo les digo, dígame qué módulos necesitan el ERP y de aquí por lo menos usted va leyendo módulo por módulo con la explicación, el video y no sé qué, dice, sí, esto me sirve para este caso. Sí, exacto, Entonces, exacto. agreguemos un módulo. Digamos más, se los doy, se los estoy dando como una facilidad para que se puedan guiar y que sea más sencillo hacer el Ok. pensar. No, igual yo lo pensaba como para mí, para ver Ah, no, si, para usted de fijo si de fijo puedo lo puede hacerme usar un para usted. ERP ahí que me pueda servir Sí. para llevar los clientes y llevar las cosillas ahí. De fijo le sirve. Yo Ah, he ok, voy a visto ponerme a ver. pymes, digamos, he visto pymes que lo han implementado y simplemente uno agrega ahí los módulos que quiera, Ujú. Sí, porque sin yo lo que me necesidad hice de fue una pagarlo, página digamos. web, Ya si usted ya quiere, pues claro, claro. pero sí, no, no No, ya tiene eso es tanta, sí, 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 tanta correcto. función como un ERP. Esto, Está bien, gracias, profe. ahora que se cayeron las redes sociales, estuvo rudo, digamos, el tema hay muchas empresas que venden a través de Facebook y usando Instagram, ¿verdad? Muchas en Costa Rica y en el mundo en general. Sí, Y que ese Facebook y día tuvieron, WhatsApp. Facebook y sí, y WhatsApp. WhatsApp, Sí. correcto, y WhatsApp, sí, sí. Y muchas tuvieron de ahí pérdida ese día, digamos, por dicha fue un día, pero imagínense si eso pasara una catástrofe de días. Entonces yo justamente estaba pensando, le estaba diciendo a Glenda, que es mi esposa, pensando en hacer justo un video donde le explicara a la gente cómo, digamos, la estrategia está bien que usen Instagram, usen WhatsApp y Facebook, pero adicionalmente deberían tener una página. Uno siempre debería tener una página en línea donde ya sea que venda a través de eso y que lo tenga conectado, incluso a pago, digamos, o por simple o pago por tarjeta para no perder impulso de compra, ¿verdad? Porque la gente cuando ya ve el producto y lo quiere que lo pague de una vez y luego yo se lo llevo. Pero bueno, eso es otro tema. Es otro tema. Igual de tecnología, pero otra cosa. Bueno, muy bien. ¿Alguna duda adicional o comentario sobre esta parte Profe, del ahora que trabajo? usted está diciendo eso, ese análisis de Ajá. riesgos se debería incluir dentro, porque dentro del trabajo, un análisis de riesgo a nivel porque yo estaba también analizando qué pasa, quién se le cobra ese detalle, porque yo pago, si pago Facebook empresarial por ejemplo, ¿verdad? Una compañía paga Facebook empresarial y WhatsApp Business, ¿a quién Ajá. le cobra todo ese detalle?
no se lo devuelven. Ellos lo más que le dan es créditos. A veces, digamos, cuando uno hace reclamos, le dan créditos para publicidad u otras cosas en la red, pero no le van a devolver. O sea, si tuvo pérdidas, no se lo van a devolver, No, por más que lo no sé, pague. si ya es que a usted le quitaron plata por una cuestión de que le bajaron de la Bueno, tarjeta o algo así, ahí sí, porque a esa, mí sí, Facebook esa me es ha otra devuelto historia, dinero, pero claro. eso es otra historia, Sí, exacto. claro. Sí, Profe, esa es otra historia. creo que José Carlos y Ajá. Pamela tenían la mano levantada. Ah, perdón, es que estoy viendo solo una pantalla. Gracias. A ver, José Carlos y Pamela, O adelante, sea, díganme. profe, yo solo iba a mencionar que la verdad, o sea, por ejemplo, donde yo trabajo fundamentalmente con el módulo de finanzas y Ajá, yo siento que efectivamente a ver, como para mí todavía esto es demasiado abstracto, o sea, como que ajá, poder entender toda la lógica que hay detrás o las formas en que se ajá, integran, o sea, a mí me queda clarísimo en claro, el trabajo que, bueno, todo lo que yo estoy haciendo de alguna manera está incidiendo en alguien más, pero claro, efectivamente como como el diseño de esto, y lo digo porque aparte de mi trabajo, yo estoy como que ayudo en una ONG y ahorita está toda esta reflexión de, bueno, si hacemos una página web, etcétera. Sí, o sea, me parece súper interesante y no sé, como que de verdad me siento un poco a ver, voy a describir mi experiencia, ¿no? O sea, me siento como a ajá, veces adelante. abrumado ante las potencialidades, digamos, de lo que puede ser. Entonces, no sé si, me imagino que parte del curso es como entender mucho mejor cada uno de los módulos, o sea, las estrategias que uno debería aplicar, porque digo, uno ve eso y es casi como una lista de Navidad, uno podría darle ahí a todo, digamos, ponerle todo y no necesariamente es lo correcto, Claro, digamos. claro. Eh, pero sí, o sea, como que sí, en el fondo es como contar un poco la experiencia, al menos mía. De repente Bueno, la mayoría de compañeros sabrán mucho más o no sé, pero sí, es muy interesante y muy... yo me descubro un poco como empezando, no, pero sinceramente. está buenísimo. Tenemos 5 clases para hablar de ERP, digamos, es todo un tema de este curso importante. Vamos a hablar desde cómo deberíamos capturar los requerimientos, qué puede ser exitoso y qué no lo puede ser, cuáles errores se han cometido justamente y qué no deberíamos de cometer. Y vamos a hablar de eso, de integración, de las partes del ERP, de qué fortalezas tiene, qué debilidades, cuándo sí, cuándo no. Que creo que por lo menos les puede dejar una base para tomar decisiones gerenciales. No es que ustedes en las empresas de ustedes se van a meter al área TI ahí, deme campo, yo lo hago. Claro, Para eso está, digamos, para eso estamos los computines, pero sí es muy, muy importante entender cómo es una integración y que nunca los vayan a bailar, porque además si hay algo, yo siempre digo que si hay algo en lo que, en lo que hay bateadores, perdón por decirlo coloquialmente, pero es en el área de tecnología, ¿verdad? Hay tanta gente que no sabe, que inventa cosas, que es importante que ustedes tengan ciertos criterios y cierto conocimiento base para justamente tomar decisiones sobre si les toca a ustedes algún día decidir invertir o en la empresa tomar una decisión sobre qué se hace y qué no, lo hagan con conocimiento y no con algo que solamente un tercero les diga, ¿verdad? Que ustedes tengan que creerlo. Entonces, bueno, un poco eso va a ser. Este es un tema muy bonito, muy diferente. Vean que es un cambio de cassette respecto a lo de bases de datos. Y pues creo que lo vamos a disfrutar bastante. La idea es que justamente esto, que podamos participar, si ustedes tienen experiencias, irlas contando. Yo también les puedo contar, bueno, como ustedes saben, yo fui director de tecnología por muchos años, tenía 300 personas a cargo y, y bueno, hemos hecho muchos proyectos de todo tipo y por tanto, entonces, digamos que traté yo, por lo menos durante los 9 años que fui director de tecnología, traté de que todo lo que se hiciera estuviera bien hecho y que funcionara. Igual les voy a contar de proyectos en los que nos correspondió hacer ajustes. Nunca tuvimos un fracaso, por dicha, así como decir perdí o lo hice mal, pero sí en el camino cosas que no se tomaron en cuenta o que surgió un problema, subió el costo, que no lo podías esperar. Por ejemplo, nos pasó una vez comprando un equipo, un clúster muy, muy grande. eh,
que hubo inundaciones en los países asiáticos y en ese momento los discos duros y las memorias escasearon y el precio se disparó. Entonces los costos aumentaron mucho y qué tuvimos que hacer, cómo se hicieron ajustes, etcétera, ¿verdad? ¿Qué modelos hay? Me ha tocado mucho negociar software de muchos tipos, con muchos proveedores y cómo varía de uno a otro. Es un poco lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Espero que de poder transmitir un poco esta experiencia y que ustedes pues nos retroalimentemos con lo que ustedes han visto también o les ha pasado en sus trabajos. Profe, una consulta. Digamos, en mi Sí, claro. caso he visto que cuando entregan y al final de cabo es el usuario que lo va a utilizar, y cuando Ajá. no lo entregan con manual de usuario, siempre algo tiene algún problema, o sea, se hace la Sí, explicación y todo, pero si no hay manual de usuario, prácticamente sí. seguro que ese software viene con algo para el Viera que usuario, ahora, ¿no? digamos, eso se ha cambiado mucho. Por ejemplo, primero, las formas de desarrollar sistemas y proyectos de tecnología a través de Scrum, digamos, y de otras metodologías ágiles, eh, cambiaron la perspectiva de cómo se integraban las personas a los proyectos. Antes se pensaba, o digamos, antes se usaba un modelo de desarrollo de proyectos que se llamaba cascada. ¿Y qué es esto? Esto era que yo iba al inicio, entendía todo y me sentaba con usted, digamos, si usted era mi cliente y le decía, bueno, cuénteme su historia y cuénteme sus problemas. Usted me contaba, y entonces yo hacía un mega documento gigante, y le decía, vea, aquí está el documento donde está todo lo que usted me dijo, léalo y si está de acuerdo, yo con eso trabajo. Ok, lo que pasa es que una persona no tiene capacidad necesariamente de tomar en cuenta todo lo que podría pasar, todos los casos. O sea, es difícil que usted pueda entender todo lo que puede pasar en una empresa, por más experto que sea. Digamos, por ejemplo, José Carlos dice que él trabaja todos los días en el área financiera, pero estoy seguro que algún día le pasa una cosa y otro día le surge otro y tiene que ver cómo, por más que sepa, tiene que pues, pensar cómo lo soluciona y cuál es la mejor manera. Entonces es difícil que en un solo momento, sentado, 2, 3, 5 sesiones, usted me cuente todo lo que necesita. Entonces, el modelo de cascada lo que hacía era sentaba a la gente contaba todo lo que quería, lo que esperaba, los problemas que tenía, el informático levantaba, el analista de sistema levantaba, y luego se iban 6 meses, 1 año, 2 años, y a los 2 años le decían, tome, aquí está lo que usted me pidió. Hijo de pucha, puede ser que en el camino hubiesen cambiado los requerimientos, hubiese una ley nueva, ya no es eso lo que se ocupa, el mercado cambió, la empresa cambió, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? 2 años después, usted me trae una cosa que podría ser que medio sirva, medio no sirva, y me daban esos manuales así gigantes. Y ahora sí, chao, cualquier cosa y me llama. Dani, ¿tenés Sí. alguna? Sí, Dani, Sí, adelante. quería aportar algo, profe. Sí, dale. Bueno, yo trabajo para una empresa que desarrolla software para contadores y análisis de datos. Bueno, hace recientemente hicimos uno, bueno, Canadá lo hizo, la empresa es canadiense, ellos son los que lo desarrollan, pero nosotros lo Ajá, traducimos al español y ajá. es de las normas de la NIF, De la digamos. NIF. Ajá. Exactamente, es la aplicación FP. de NIF por medio del Ajá, software. Nosotros estuvimos, ajá. o más bien actualmente estamos trabajando con EY en Argentina, pero es para toda Latinoamérica. El tema es, y le entiendo totalmente lo que usted dice, es muy complicado porque ellos se les está habilitando la opción para que se pueda desarrollar lo que ocupan, según sus requerimientos, totalmente. Bueno, no sé también si será porque a veces dicen que los argentinos son un poco, no sé, pero mira que ha sido muy complicado, profe. O sea, han sido sesiones que yo a veces quedo con la cabeza que me va a reventar porque piden una cosa que el software tal vez no lo hace y entonces hay que mandar la solicitud a Canadá para ver si la pueden hacer. Y esa Implementar, implementación sí es muy complicada, o sea, es demasiado claro. complicado que un software se pueda adaptar a lo que requiere una empresa. Y bueno, los softwares sabemos que se pueden adaptar en la medida dependiendo del tipo de software, pero sí cuesta mucho. Claro. Lo que pasa, Dani, es que ahora entonces, y eso era lo que les iba a contar, esa estrategia de cascada cada vez se usa menos, ¿verdad? Y digamos que pues, los expertos en análisis, en proyectos, y eso se fueron dando cuenta que eso no era adecuado. Y además, al usuario lo tenía por allá. Yo lo llamaba de vez en cuando, pruebe, a ver, y ya, al final del proyecto. Entonces, ahora se usa una metodología, las metodologías ágiles como Scrum,
Y esas metodologías ágiles lo que hacen es que en lugar de hacer un levantamiento muy, muy grande al inicio y de programar todo y luego traer un producto, lo que se hace es lo que se llaman reuniones semanales y trabajo, es un trabajo intenso con el usuario. Es decir, el usuario se convierte en parte del equipo de desarrollo y tiene que estar al menos medio tiempo, tiempo completo, depende del tamaño del proyecto, con el equipo de desarrollo. Y entonces lo que se hace es, en vez de sacar un programa grandote, ¿verdad? Monolítico que tenga todo, se desarrolla por módulos pequeñitos, ¿verdad? Entonces se hace modular y esos módulos pequeñitos van saliendo a publicación. Es decir, que ya no hay que esperar 2 años para ver el resultado, sino que a los 2, 3 meses está el módulo que te permite pedir vacaciones. 2, 3 meses después ya está el módulo que además de vacaciones te permite hacer lo de la incapacidad. A los 2, 3 meses y así se va armando un proyecto grande hasta que está todo lo que se necesita. Pero el Scrum lo que hace es lo que se llama ciclos o espirales, ciclos donde se planea el trabajo de 15 días o de una semana, depende, eso se puede hacer. Y entonces ellos dicen, ok, para una semana vamos a implementar esto, este pedacito. A la semana revisan y el usuario dice, ay, es que me di cuenta que se me había olvidado contarles tal cosa, entonces se hacen los ajustes. A la semana de nuevo se planea cuáles son los hitos o las 7, 10 cosas que hay que cumplir esa semana y otra vez se revisa. Entonces es un desarrollo que es muy dinámico, que está tomando en cuenta todo lo que el usuario necesita y que se va desarrollando pedacitos. Entonces, la posibilidad que el proyecto sea más exitoso es mayor, dado que nunca venís con un proyectote gigante que donde ya no hay nada que hacer, sino que más bien vas haciendo pedacitos, 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 hasta que se adapte mejor a lo que usted necesita. Digamos, esa es una forma muy nueva de hacerla. Y los manuales, que es el tema que me llevó a echarme todo este cuento, ya no son texto. Digamos, ahora yo me acuerdo que nosotros los últimos proyectos que hicimos, hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. Número 1, díganme ustedes, ¿cuántos de ustedes que usan redes sociales les han dado un curso para usar esas redes sociales? ¿Cuántos de ustedes? Posiblemente ninguno o ninguna. ¿Por qué? Porque usted entra al software y es intuitivo, es decir, esa es una de las nuevas máximas del desarrollo de sistemas en general. Debería ser tan fácil de usar para las personas y ahora hay toda un área de especialización y hay doctorados en ese tema en interfaz humano-computador que lo que hace es todo el tema de experiencia de usuario, es decir, dentro de ese desarrollo que se hace, tiene que ser tomado en cuenta una serie de condiciones que hagan que el software sea fácil de usar y que no necesite de intervención, digamos, de cursos gigantes o manuales gigantes para que la gente lo pueda usar. Entonces, lo que se hace es que cumpla, digamos, al menos 3 cosas. Una es que sea usable, todo el tema de usabilidad, es decir, que sea muy sencillo de usar. 2, que sea ubicuo. ¿Qué significa que sea ubicuo? Que funcione en cualquier dispositivo, tablet, teléfono, computadora, en cualquier tipo de conexión, en cualquier lugar. Eso es ubicuidad. Que sea incluso accesible. Por ejemplo, nosotros en el equipo de desarrollo teníamos a 2 personas no videntes y ellas asegurábamos que el 100% del software que saliera publicado tenía que poder ser utilizado por no videntes, por medio de lectores de pantallas, por personas que tuvieran movilidad reducida. Entonces usábamos todo el tema de tarjetas, tal cual como lo muestra Twitter o Facebook o Instagram, que son bloques, ¿verdad? Son tarjetas. Eso es más sencillo de usar para la gente que tiene poca movilidad. Y la tercera cosa que incluíamos era que el sistema, digamos, o lo que se desarrollara fuese para daltónicos. Esas son las 3 pruebas hay muchas más pruebas que se pueden hacer, pero eso es un mínimo que se asegura. Profe, Entonces, pero ahora... una consulta con respecto a eso. Sí. Pero, por ejemplo, Ajá. tal vez aquí en Costa Rica y usted llega y la misma gente aprende, digamos, a utilizar el programa. Pasa el tiempo, pero digamos que se expande y se va para otro país y se pierde, digamos, la persona que estaba
digamos, aprendió a utilizar el software y todo. Tal vez sí hay una parte de capacitación, pero suponiendo que Ajá. las personas ya no se encuentren, ¿cómo hacer una persona de otro país que recién ingresa y no tiene, y con qué empiezo? ¿Dónde, por más intuitivo, me parece a mí que debería haber No, algo es que no elemental? hay, claro, todavía hay, digamos, todavía hay unos que son obligatorios. Por ejemplo, el manual técnico para la gente que le da soporte siempre tiene que estar. El manual de usuario es lo que tal vez era con lo que iba a terminar. El manual de usuario ahora se ha convertido en multimedia. Es decir, ya no es un texto gigante donde la gente lee, 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 aunque siempre está, o sea, los manuales de usuario Ujú. nunca, no han dejado de existir, siguen existiendo. Pero Mm, la tendencia mundial ahora es pasarlo a multimedia. Es decir, sí. que usted vea un video pequeño donde le explican cómo se hace la funcionalidad que usted necesita hacer. Pero en el Eso caso es no como, pasan ni multimedia, ¿no? Y uno, ¿y qué pasó? Nunca pasaron nada, y ya les pagaron y se sí, eso fueron. ya es, digamos, ya eso es fatal, digamos, ahí estamos en el peor caso, digamos, que no haya nada. Pero más les quería contar como cuáles son las formas modernas en que esas cosas se hacen. Dani, adelante. No, profe, nada más para aportarle ahí. De hecho, bueno, ahí en la empresa di la idea de un canal de YouTube, porque en Canadá lo tienen. Y bueno, ya me metieron en editor de video para, Muy sí, en bien, la U muy creativa bien. para editarlos, porque sí, vamos con esa idea de hacer un canal de YouTube por lo mismo, lo que estás diciendo. Cargar videos de 2 minutos, 3 minutos con todas las funcionalidades de los software y Así eso es. ayuda para soporte técnico y para el mismo cliente. Así es. La gente ya no lee, digamos, es muy poca la gente que lee. No tienen paciencia para leer y sentarse un rato con un manual. Entonces, mucho se ha convertido a eso. Nada más dígame, ¿qué es lo que no puede hacer? No me dé un manual entero, sino démelo, puede ser entero, pero en pedacitos de videos, de tal manera que yo solo veo lo que no sé hacer y con el video 2 minutos aprendo. Digamos que eso es una tendencia también que se ha movido mucho. Eh, Vamos a ver, por eso ahora hasta YouTube incluyó los shorts, ¿verdad? Que es la competencia a TikTok, dado que todo el mundo se está moviendo hacia TikTok, a videos muy pequeños, y ese es como el tiempo en que la gente logra, ahora los más jóvenes, así como ustedes, logran mantener la atención. Bueno, vamos a ir ahora sí a hablar lo de hoy, y para que luego ustedes trabajen un ratito. Esto creo que es algo que veremos rápido. Ya tenía abierto aquí. Ahí están viendo, ¿verdad? Mi presentación. Vamos a ver si la ponemos. Sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, muy bien. Hoy vamos a hacer una pequeña introducción, unos 30 minutos tal vez, sobre los sistemas de planificación de recursos empresariales. Y para que tengamos una idea de cómo es esto. Primero vamos a hablar de algunos conceptos generales, luego vamos a hablar sobre la arquitectura que tienen los ERPs y cuál es el ciclo de vida de estos ERPs. Ok, hay tres cosas, digamos, dos cosas que se requieren. La tercera es el ERP, pero tres cosas que requerimos saber hoy. Uno es que un ERP parte de la idea de automatizar, usando sistemas de información, los procesos organizacionales, ¿verdad? Entonces, por tanto, necesitamos tener claro que es un proceso organizacional. La sociedad, digamos, de americana de calidad lo que dice es que es un sistema de actividades de trabajo que están correlacionados. Eso es importante, digamos, la palabra correlacionados quiere decir que son actividades que una produce resultados que va a ser utilizada por la siguiente. Y no cosas que están sueltas, ¿verdad? Sino que como funciona una empresa, se supone es que todo está altamente acoplado y que lo que, muy bien lo decía ahora José Carlos, lo que yo hago en mi trabajo de finanzas sé que tiene un impacto en la empresa y que alguien necesita de eso para que el resto de cosas funcione. Igual lo que hace ventas, igual lo que hace marketing, igual lo que hace tecnología, tiene que estar relacionado y ser parte de tener un proceso para eso. Entonces, hay además estas actividades están caracterizadas
¿verdad? Es decir, se tienen claras cuáles son esas actividades y de hecho es una forma en cómo se le da el trabajo a las personas que laboran en un lugar, ¿verdad? Se sabe qué es lo que le toca hacer y evidentemente tienen un sistema de entradas específicas, es decir, para, no sé, para poder hacer yo mi proceso de ventas, ¿verdad? O el proceso, no sé, de facturación. Tengo una serie de entradas que puede ser la base de datos de los productos que estoy vendiendo, quiénes son los clientes, en qué momento se hizo la venta, etcétera. Es decir, hay una serie de entradas que hay y hay tareas que se hacen sobre esas entradas que le dan un valor adicional, ¿verdad? Y ese valor crea el procedimiento, digamos, que al final da la salida. Entonces, veamos, es actividades que están acopladas, que necesitan de entradas, de información, de datos, de recursos y que transforman eso que reciben y sacan un producto resultante de ese proceso. Eso es como el proceso. Okay, entonces se vería así. Tenemos las entradas, ¿verdad? Hay un evento que la dispara, por ejemplo. ¿Qué podría ser este evento? Imaginémonos que se paga la empresa los 15 y los 30 y que el proceso que vamos a tener aquí es el proceso de planilla. Imagínense la planilla. Ok, entonces puede ser que esté programado los sistemas o esté programado la empresa, si se hace manualmente, que el día 12 se recoge toda la información de la planilla para poder pagar el 15, para poder hacer ese levantamiento de la planilla. Ok, entonces, ¿qué lo dispara? La fecha. Ese puede ser uno. ¿Qué otra cosa podría ser? No sé, de repente un proceso es la creación de un informe sobre algo que hay que estar presentando cada cierto tiempo o que nos solicitan. ¿Qué lo dispara ese evento? Hay una petición del nivel superior o algo que está programado, que es el informe que hay que mandar a tributación o que es, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué entradas tiene, por ejemplo, la planilla? Bueno, ¿quiénes son? ¿Cuánto se le paga a cada uno? Esos datos, ¿quiénes son esos empleados? ¿Qué fue lo que hicieron? Si tienen horas extras, todos esos datos entran acá. Además, hay una serie de guías, digamos, de la parte de gobernanza de la empresa del nivel superior. ¿Y qué quiere decir esto? Las normas que están establecidas. Por ejemplo, podría ser que una empresa diga, no, nosotros no pagamos horas extras, pagamos disponibilidad. Entonces, si en una entrada viene horas extras, pues no se podría, en el proceso no se aplica. Si la persona tiene disponibilidad, por ejemplo, depende. O sea, hay una serie de reglas y de cosas que pueden establecerse en las empresas desde el nivel superior. O hay empresas que dicen, ok, yo no le pago las horas extras, pero se las convierto en vacaciones, o se las convierto en tiempo libre, etcétera. Eso puede estar ahí. Y bueno, hay una serie también de habilitadores, que son los roles de las personas que trabajan sobre esas entradas en el proceso, la tecnología que se utiliza, la infraestructura donde está esa tecnología, y todas esas tres cosas hacen presión, digamos, en un proceso que se lleva aquí adentro, un procesamiento, un cálculo, una planilla, digamos que aquí es todo el proceso, en el caso de la planilla sería el procesamiento de la planilla y la salida final es de ya los datos y los depósitos, los pagos, etcétera. Entonces, eso es básicamente cómo funciona la definición de todo el proceso. Entonces, hay una necesidad de formalizar los procesos. Hay muchas empresas donde la gente dice, no, nosotros no tenemos procesos aquí. Bueno, tal vez no los tienen por escrito, pero lo cierto es que en el momento en que una empresa existe y funciona, tienen que haber procesos, porque si no, no funciona, o sea, no estaría trabajando, ¿verdad? Entonces, ahora, para formalizar un proceso, para que esos procesos puedan ser incluso metidos a un ERP, muchas veces lo que hay que hacer es, si no están por escrito, es ponerlos por escrito, es sentarse con la persona que desarrolla ese proceso, entender cómo es que se desarrolla ese proceso y poderlo formalizar. Entonces, una formalización incluye la definición clara de cuál es el propósito del proceso, para qué es que se desarrolla ese proceso, ¿verdad? La asignación del dueño del proceso, eso es quién es la persona que está encargada de velar porque ese proceso se desarrolle o se haga adecuadamente. La identificación de las entradas y las salidas, ¿verdad? Como lo hablamos, cuáles son los datos, los recursos, etcétera, que ocupan la entrada y qué es lo que se espera como salida de ese proceso.
el establecimiento de los flujos de trabajo y de los responsables de cada tarea. De repente, la planilla, antes de proceder a pagarse, tiene que ser revisada por el nivel superior. Y entonces, el responsable de la tarea sea, no sé, el gerente de recursos humanos, que no es igual el dueño del proceso, o sea, la asignación del dueño del proceso no es el gerente de recursos humanos, sino la persona que se encarga, pero sí en el proceso intervienen otras personas que son responsables de diferentes tareas dentro de ese flujo de trabajo que dice paso a paso cómo es que se desarrolla ese proceso. Eso es importante porque cuando vamos a implementar un ERP hay que tener claro cuál es ese paso a paso, si no, no vamos a poder poner el flujo dentro del sistema o del ERP, ¿verdad? Luego la definición, siempre cualquier proceso se tiene una definición de cuáles son sus indicadores clave. ¿Y esto qué es? Por ejemplo, no sé, qué es clave y qué no es clave, ¿verdad? Esto es subjetivo, pero al menos debería tener un indicador. A veces hay gente que le encantan los indicadores y agrega 10 indicadores. Pero, por ejemplo, uno de los indicadores es porcentaje de los informes que se entregaron a tiempo. 97%, digamos, indicador 1. Indicador 2, porcentaje de los informes que no se entregaron a tiempo. O sea, ¿para qué tiene ese indicador? Si el indicador de los que se entregaron a tiempo fue 97, el de los que no se entregaron a tiempo fue 3. Es decir, hay que determinar qué vale la pena y qué no, porque cada vez que usted agrega un indicador y hay que estarlo calculando y hay que estar generando un informe, eso significa tiempo de una persona, esfuerzo, datos que se están procesando y que a lo mejor no valen la pena. Digamos que hay que ser eficientes y eso requiere pensarlo bien. Y luego la interacción que tiene ese proceso con otros procesos. Por eso es que ahora que hablábamos de módulos en el ERP y los vimos, hay que decir, ok, esto se conecta con esto. Entonces, como decíamos, ok, el módulo de venta necesita el de productos. Entonces está el proceso, por ejemplo, de adquisición de esos productos, quién los manda a comprar, la recepción de esos productos, el ingreso de esos productos a el inventario, quién mantiene ese inventario, si es automático, etcétera. Todo eso hay que tenerlo claro y cómo se conecta una cosa con la otra cosa, ¿verdad? Ok. Ese es el tema 1, tema procesos. Tema 2 es los sistemas de información. Los sistemas de información, pues al final son un conjunto de componentes de tecnología que están relacionados, que lo que hacen es recolectan los datos, los procesan, los almacenan y distribuyen información para que se pueda tomar decisiones con esos procesos. Entonces, básicamente los sistemas de información tienen 4 áreas o componentes, digamos 5 aspectos que se incluyen dentro de 2 tipos de componentes. El primero es todo el tema de la plataforma de tecnología. Y la plataforma de tecnología tiene software, ¿verdad? Que son todos los programas y procedimientos. Hardware, que son las máquinas y a dónde las computadoras, servidores, en la red, todo lo que se usa para eso. Bueno, aquí están los recursos de redes, con lo que se interconectan los servicios y los puntos de venta, etcétera, que tenga, y los datos, que son las bases de datos que se generan a través de esos sistemas y a dónde se guardan y qué se hace con eso. Y luego tenemos un componente de gestión que se refiere a las personas que ejecutan todo lo que se hace en la empresa y los procedimientos que tienen estas personas o que las cumplen. Esos recursos están acá. Esas 5 cosas es lo que compone digamos, los sistemas de información. Y ahora sí, procesos, vean cómo vamos amarrando procesos más un sistema es lo que nos permite llegar a tener los ERPs. Ok, ¿cuál es el propósito y el alcance de los sistemas de información? Veamos esto, lo vamos a ver muy rápido porque en general ustedes han nacido en la época de los sistemas de información y lo tienen bastante claro, pero básicamente los sistemas se desarrollan y responden a los procesos de negocio. Uno, de mejorar, digamos, lo que ya está incorporado en un proceso. Es decir, si usted tiene un proceso, suele pasar muchas veces que cuando uno lo va a automatizar, trata de hacer una ingeniería de ese proceso para mejorarlo, ¿verdad? Lo peor que se puede hacer en las empresas, y lo hacen mucho, ustedes tal vez podrán contar una historia que sepan, pero lo peor que pueden hacer es que un proceso que era tieso,
y feo, digamos, y burocrático en papel, se convierta a la hora de hacerlo tecnología, digamos, a la hora de hacerlo un sistema, nada más se agarra y se convierta a sistema. Es decir, que si se hacían máquinas a escribir y se llenaban 100 campos, de los cuales 50 no servían para nada, usted agarra y vuelva a meter esos 100 campos en el sistema de información y ahora se hace en internet. Pero es lo mismo, hay 50 cosas que no sirven para nada. Entonces la idea es que se puedan incorporar mejoras y que esas mejoras aporten a la forma en que trabaja la empresa, ¿verdad? No sé si les ha pasado eso, ¿verdad? ¿Alguna vez vieron algo que se hacía manual y que luego cuando se hacía en el sistema se hacía igualmente mal? Y uno decía, pero ¿por qué lo hacen así de chapas? O sea, si ya se está usando tecnología, debería hacerlo de otra manera, ¿verdad? Esa es esa parte. Luego, hay partes, hay que tener en cuenta cuando se hacen sistemas de información que hay partes de lo que se hace en una empresa que no se pueden automatizar. Por ejemplo, si ustedes son una cadena de restaurantes y pueden automatizar todos los temas de llevar la parte contable, pero no pueden automatizar que el sistema de información vaya a la mesa y pida al cliente que le diga que quiera, aunque eso cada vez es más cercano, ¿verdad? Ahora hay robots que permiten hacer eso. De hecho, hay ahora bares y restaurantes donde usted interactúa con el robot y el robot lo pide. Pero digamos que esa parte normalmente todavía no está dentro del sistema. O si es una empresa manufactura, y la parte de manufactura de hacerlo, el producto necesariamente no está dentro del sistema, ¿verdad? Podría ser que sí, si se integró robótica, inteligencia artificial, que todo se haga automático 100%, pero todavía no llegamos a ese momento en la mayoría de los países, todavía no se hace así, ¿verdad? Ok, luego los sistemas pues tienen que estar pensados en el manejo adecuado de la información, ¿verdad? Y aquí estamos hablando desde que esté bien estructurada para poder sacar, como hicimos con las bases de datos, poder sacar información cuando uno la necesita para tomar decisiones, hasta el tema de la protección de los datos y de la integridad de los datos, ¿verdad? Esa parte también que es importante, no sé, hoy vi una noticia, pucha, déjenme ver si me acuerdo, de una filtración, Twitch, ¿vieron la noticia de Twitch hoy? Unos hackers se metieron y filtraron y lograron robarse toda la información, incluso de cuánto ganan los Iron Plate y otros más, digamos, de los jugadores, y el código y la información de todos los que se conectan a Twitch. Entonces, bueno, eso es una parte muy delicada y muy importante en los sistemas de información, cómo protejo la información que está ahí, en especial si mi empresa tiene una competencia muy potente y si me roban esos datos, la competencia va a saber pues cómo hago mis cosas y cómo trabajo, etcétera. Eso es importante. Y luego, bueno, también considerar cuál es la infraestructura, tecnología que se requiere para funcionar, ¿verdad? Eso siempre es una cosa básica. ¿A dónde voy a poner lo que estoy desarrollando? Si va a aguantar la carga de lo que estoy haciendo, ¿verdad? Muchas veces yo siempre les decía esto a mi equipo de desarrollo de software. Le digo, es que ustedes me dicen que el sistema sirve y lo prueban con 10. Claro, cuando entran 1000 se cae. Se hagan pruebas. Hay un montón de software especializado ahora que permite hacer pruebas de carga automatizadas para determinar si un sistema hasta dónde va a aguantar. Usted le mete automáticamente con el sistema, carga, y le va a decir, vea, hasta 1000 usuarios, en el usuario 1001 yo me caigo. Entonces usted ya sabe que si tiene 2000 usuarios diarios, pone 2 servidores o 3 servidores en lugar de 1. Digamos que estas cosas ahora son automáticas y se siguen no haciendo. Y eso es como básico. Entonces, son cosas que hay que considerar, así como si ese sistema va a integrarse a otros. Ajá, Una sí, consultita, claro. Eso de sistemas de carga, ¿en dónde es que se realiza? ¿Cuáles serían? Es que, y por ejemplo, en algunos casos ponen tal vez un sistema, ¿verdad? De Ajá. pagos. Pasa mucho con los sistemas de pagos. Usted Ajá. llega y el día de la quincena y todo funciona hasta que cuando el día de quincena y todo el mundo empieza a hacer pagos y se cayó la página, ¿verdad? Exacto, sí. Pasa mucho. O viernes negro o lo que sea. Sí, sí.
hay diferentes herramientas para hacer pruebas de carga. Digamos, son herramientas informáticas. De esto lo hace el equipo técnico que desarrolla las aplicaciones, pero existen herramientas totalmente automatizadas para pruebas de carga en los sistemas, para pruebas de seguridad, para pruebas de rendimiento, para etcétera. Digamos, existen muchas. Déjenme ver si aquí encuentro. Es más, busqué así en Google. Profe, Sí, adelante. a mí Dígame, dígame. a mí me hackeó la cuenta de publicidad de Facebook un agente de Indonesia. Así. Sí, de hecho Eso esa no fue sé. la vez que Facebook me tuvo que devolver dinero porque ellos utilizaron la cuenta publicidad e hicieron una publicación paga para una iglesia ahí toda extraña de allá. Eh, entonces ese dinero yo le reclamé a Facebook y veo, no, me lo devolvieron. Pero sí, Bueno, pero por lo menos se lo devolvieron, ¿verdad? sí, por lo menos, Eso mejor está dicho. bien, porque no siempre lo hacen. Déjenme ver si puedo pasar esto para acá. No sé si lo están viendo, mi página web. Sí, ¿Sí están Sí. viendo? Sí. Vean, esto nada más hice una busquedita así, rapidita, de las 27 mejores herramientas de pruebas de rendimiento. Y básicamente hay muchos tipos. Pruebas de carga, ¿verdad? Por ejemplo, que cuando el software aumenta la carga, ¿cuánto va a aguantar? ¿Verdad? Puede ser usuarios concurrentes, número de transacciones, comportamiento del software, tiempos de respuesta, etcétera. Pruebas de resistencia, pruebas de estrés en el sistema, es decir, hasta dónde aguanta esa carga, cuánto es lo máximo. Dónde va. Pruebas de picos, hay sistemas que se comportan como los sistemas financieros de pagos, justamente. ¿Cuándo es cuando hay mucho más pagos? Cuando se acercan las fechas, digamos ahora diciembre, entran picos gigantes. Hay momentos del año donde hay picos muy grandes, entonces se pueden hacer pruebas de picos. Se pueden hacer pruebas de volumen, de escalabilidad, y esto es, ok, ¿cuánto tiempo, si mi sistema detecta que está siendo sobrecargado, en cuánto tiempo solo puede crear una instancia del mismo, es decir, una copia al servidor y conectarse ellos dos y distribuir la carga entre ellos? O si sigue, entre 3 o entre 4, etcétera. Eso es escalabilidad. Luego pueden medir velocidad de respuesta, estabilidad, precisión del software. O sea, hay N herramientas con las que ustedes podrían, bueno, ustedes, los equipos técnicos, hacer ese tipo de pruebas que no yo nunca entendí por qué no las hacían, digamos, por qué no es costumbre que las hagan. Y eso al inicio, digamos, en el primero o segundo año como director, ese era el pleito que yo me echaba. ¿Cómo me va a decir que sirve si lo probaron 10? No, es que ya entramos 10 a la vez, ya ahí sí, pues cuando entren todos los estudiantes, van a entrar 40,000 y se va a caer, ¿verdad? Arréglelo, hágale una prueba, a ver hasta dónde podemos llegar. Digamos que esa parte es importante. Bueno, una decisión que hay que tomar importante en los sistemas de información, y creo que esto es algo también que a ustedes les compete también para el modelo de la solución de la propuesta del proyecto, es ¿qué se hace? ¿Se desarrolla o se adquiere? ¿Qué es más fácil, digamos? Bueno, hay 1000 razones por las que usted podría desarrollar o adquirir. Primero, vamos, y aquí hay unas cuantas nada más. ¿En qué fecha tiene que estar funcionando el sistema de información? Si usted me dice en 3 meses, de ahí vaya a ver qué solución busca que ya esté hecha y que más o menos se adapte a lo que usted necesite y alquílela o cómprela. Pero si usted me dice tenemos tiempo suficiente y además es una cosa muy a la medida, entonces mejor la desarrolla, ¿verdad? Luego el costo, ¿verdad? A veces es más barato alquilar, digamos, ahora ya el modelo de adquisición es más alquiler, ¿verdad? Es más barato a veces alquilar porque una empresa desarrolló ese software y se lo vendió a un montón de empresas, entonces el costo está diluido entre muchas empresas y te cobra un fee más barato, pero no tiene personalización. Entonces de repente, si lo que vos ocupas es genérica básica, pues lo haces así, pero si no, podría ser mejor desarrollarlo. O a lo mejor tenés un equipo de desarrollo propio que está pagado con salarios y no tenés presupuesto para ir a hacer una compra exterior. Entonces, más bien, usas a tu equipo y lo pones a desarrollar. Hay también software, digamos, hablemos de un ERP directamente. Podría ser que usted ocupe tantos módulos y que al alquilarlo termina siendo más caro que
que comprarlo. Y nosotros acabamos de ver el caso. Estábamos adquiriendo un clúster de supercómputo para la Universidad de Costa Rica, que es muy grande, digamos, para investigación científica. Y es un clúster que es caro, digamos, comprarlo es caro, pero hicimos el ejercicio de alquilarlo, digamos, lo que costaría alquilarlo por 5 años, a comprarlo con garantía de 5 años, es mucho más caro alquilarlo, pero por mucho más caro. Entonces, esa comparación es algo que uno tiene que hacer cuando va a decidir si lo adquiere o lo desarrolla. Luego, la disponibilidad de capacidad de recursos, es decir, si usted tiene los recursos humanos, tiene el hardware, tiene un centro de datos, tiene el equipo, y puede ser que sea mejor hacer el desarrollo propio. Las características del licenciamiento, ¿verdad? De repente uno dice, voy a comprar, es más barato comprar el software porque si es compra perpetua se paga una sola vez. Claro, pero no vio la letra menuda. Por ejemplo, usted va y compra la versión 5 del software y ellos le dicen, y le incluimos todas las actualizaciones. Sí, la versión 5.1, 5.2, 5.3, 5 hasta 5.47 o 48 son gratuitas, pero cuando cambia la versión 6 ya no. Tiene que comprarlo de nuevo. Entonces, digamos, esos son temas que hay que tomar en cuenta a la hora de decidir si el licenciamiento dice, ok, hasta 15 usuarios cuesta $500 por mes, pero si usted ya tiene usuario a partir del 15, del 16 en adelante, le suma $100 por usuario. Entonces usted dice, uy, ya esto me sale carísimo porque en la empresa somos 100. Son cosas que hay que ir revisando a la hora de tomar ese tipo de decisiones. Y luego, bueno, si usted necesita, si ya usted tiene un montón de sistemas que son hechos a la medida de la empresa y tiene que meter uno en el medio, que se tiene que pegar con eso, como veíamos, va a tener unas entradas y eso tiene que sacar algo para otro sistema, lo que sea, y habría que ver si al comprarlo eso se puede hacer, o si necesariamente usted tiene que desarrollarlo para que se acople con lo que tiene a la medida. Esas son todas decisiones que hay que tomar en cuenta a la hora de ver si uno compra o si uno desarrolla. Profesor, una consulta Sí. con respecto a eso, Sí, digamos, claro. y la parte y obvio que el gran apoyo para este tipo de detalles es TI, ¿verdad? Los compañeros de TI y desarrollo, que son los encargados, porque Sí, digamos uno, y la capacidad, por ejemplo, y hay gente que tiene eh, de bases de datos y gigantesca y todo, bueno, depende de qué se adquiera, o un data center, y se ocupa a veces hasta que un data center para ciertas cosas, ¿verdad? Para ciertos, exacto. entonces ahí y ver los contratos, todo eso, y hay veces Exacto. que uno ve por ahí encima, pero y ya cuando son Sí, pero no es su área de especificaciones especialidad. técnicas, Claro, ajá, claro. ahí es Ahí lo donde- que ustedes tienen que tomar en cuenta es, cuando un informático viene a usted y le dice, vea, es que lo mejor que tenemos que hacer es esto, hagamos un centro de datos, vale nada más $2 millones. Usted pela los ojos y dice, nada más. Ok, entonces lo que ustedes tienen que hacer es decirle, bueno, hágame la comparación de las opciones. Tráigame un desarrollo, tráigame cuánto cuesta adquirirlo y tráigame cuánto cuesta alquilarlo. Tráigame las opciones. Las analizamos, pros, contras, o sea, hágame un estudio de factibilidad de esa compra, ¿verdad? Hágame un estudiacito y entonces ya ustedes, junto con con el especialista o el encargado de la parte de TI, puedan tomar la decisión adecuada. Pero sí, Profe, jamás ustedes van a poder meterse a lo menudo pero técnico porque una no consulta, les toca. digamos, uno ve, Ajá, porque en ocasiones la información es muy delicada. La ajá, parte de alquiler es lo que siempre da en la miedo, pero nube. son servicios en la nube y todo eso, ¿verdad? Y Así la es información cloud es muy casi todo. sensible. Entonces, Exacto. No, digamos, ahí usted tomó la decisión. Si la información es muy sensible y el riesgo de que esté fuera o hay una norma por ejemplo, la ley de protección de datos, de repente hay una serie de datos que lo que dice es que tienen que estar en el país. Usted no puede sacarlos del país. O sea, si quiere los pone en una nube en el país, pero no fuera del país. Hay países que han puesto ese tipo de normas. Entonces, de ahí listo. No puede contratar una nube como AWS de Amazon o Azure de Microsoft porque te estarían poniendo un centro de datos en Estados Unidos o en ujú, otro país. Son listos, ya, ujú. digamos, ese es un factor, como vos lo estás diciendo, de los que hay que analizar. Hay algunos factores
que son tan potentes que matan todo lo demás. O sea, si el factor número uno es que la información tiene que estar resguardada adecuadamente, digamos la información bancaria, ¿usted cree que los bancos están tirando a la nube la información bancaria? Olvídese, todos tienen sus Correcto. centros de datos aquí en Costa Rica, todos tienen sus centros de datos propios y administran su infraestructura, etcétera. Podrá ser que usen de la nube, que los funcionarios usen Office 365 si quiere, o usen Google para los documentillos ahí, no sé qué, pero la información core de los préstamos, las bases de datos de conexión a los cajeros, de transacciones, olvídese que lo están tirando a una nube privada, a una nube pública, jamás. Eso lo tienen en una nube privada dentro del país. Entonces, y que podría costar el doble tenerlo en el país que ponerlo en Estados Unidos. Ya, sí, o el triple o 10 veces podría costar menos. Pero si el requisito es que la información tiene que estar aquí, ay, ni modo, ese es un requisito que hay que cumplir sí o sí. ¿Verdad? Entonces, así es como se hace ese análisis. ¿Ven? Ok, muy bien. Ahora sí, hablemos un pedacito de los ERPs, o de los sistemas de planificación de recursos empresariales. Son sistemas de información, al final, vean que ahora sí combinamos, es un sistema de información que integra los procesos clave, que por eso hablamos de procesos al inicio del negocio, de forma que la información pueda fluir libremente en la empresa, según se requiera, y esto mejore la coordinación, la eficacia, el proceso de toma de decisiones, etcétera. Digamos, eso es el Loudon y Loudon, que es un ERP. Bueno, aquí hay un poquito de historia. Básicamente en 1960 habían problemas para llevar el control de activos, había desórdenes en las empresas, entonces se inventó un método para llevar eso. Aquí todavía no hablábamos de computadoras, ni de tecnología, ni de la forma. Y conforme fue pasando los años, dijeron, bueno, pero es que ya tengo el control, pero ahora me gustaría también hacer una mejor planificación de los materiales, no solo lo que tengo, sino cómo lo adquiero. Y después además quisiera ver cómo funciona la planta de producción y gestión, digamos, cómo se distribuye, cómo puedo optimizar. Y así fueron y después dijeron, pero es que para esto debería de saber que los recursos humanos, cuáles son los proyectos, el inventario, el mantenimiento, el transporte, quiero integrarlo. Y así fue avanzando hasta llegar a crear los ERPs. Ya, digamos, ya aquí en 1990, ya los primeros digitales o informáticos muy, muy básicos. Hasta, digamos, en 2010 que nació el Software as a Service, que eso es que ustedes entran a través de web y pueden en línea utilizar, como estamos haciendo con Odoo, toda una plataforma sin necesidad de haberla implementado, sin tener que tener el centro de datos o los servidores o lo que sea. Eso es un poco de cómo funciona. Tienen tres características principales. Uno es que son modulares, que ya lo vimos en Odoo. Es decir, usted tiene un montón de módulos y puede escoger cuáles son los que usted necesita. Incluso la mayoría de las veces cuando se hace la implementación de un ERP no se empieza con todos los módulos. Se empieza con uno o dos. Nosotros empezamos con el módulo de bodega, con ese para probar. Y luego dijimos, pucha, qué chiva sería pegarle el CRM de tal manera que cuando yo hago una solicitud de un usuario y pido los materiales a la bodega, me quede mapeado cuánto de cada uno de esos proyectos que yo atendía de tecnología, de ir a tirar una red, de poner un punto de acceso, etcétera, quede mapeado cuánto costó. Qué chiva sería, pero además de ver si como está el sistema de compras, y ahí fuimos creciendo hasta que ya teníamos muchos módulos. Digamos que eso es muy normal en un ERP. Usted puede empezar pequeñito y lo va haciendo crecer. De hecho, tal vez es una de las mejores maneras, dado que implementar un ERP en una empresa, en especial si es mediano o grande, no es fácil. Lleva su proceso. Luego, otra cosa que tienen es integración, ¿verdad? La información se comparte a lo largo del sistema, está disponible en tiempo real a los perfiles que les corresponde ver lo que les corresponde ver. Y esto evita tener varios sistemas que tienen la misma información, que haya redundancia o se dupliquen transacciones. Y eso es muy importante. Vieron que cuando les enseñé igual Odoo, decía, este sistema se acopla con estos otros cuatro, ese es el tema de la integración. Y la adaptabilidad es que ustedes pueden parametrizarlos por lo general, es decir, un ERP tiene módulos estándar
pero usted puede parametrizarlo para que funcione para su empresa. Puede agregar, por ejemplo, su flujo, que puede ser diferente al flujo levemente o muy diferente al de mi empresa, y usted lo puede agregar y parametrizarlo para que funcione. Y si no lo hace, puede programarlo a nivel de código para que lo haga. Entonces, es una característica muy, muy importante también. ¿Qué beneficios tienen los ERPs? Bueno, uno, mayor control sobre las actividades de los departamentos, porque ya ahora sí usted puede ver a nivel global todo en el sistema que está pasando, cómo está organizado. Procesos estandarizados, lo que dijimos, incluso, como bien lo estaba diciendo Dani, ellos tienen un sistema que implementa lo de las NIS. Y bueno, entonces ya quiere decir que una buena práctica internacional está dentro de un sistema que hace ya lo que es esa buena práctica internacional. Entonces, muchos de los ERPs que existen cumplen los ISOs, cumplen digamos, los módulos de proyecto, ya tienen integrado toda la parte de PMBOK, ¿verdad? De gestión de proyectos y las normas internacionales, los módulos de seguridad ya tienen también los ISOs de seguridad, etcétera, y eso ayuda a estandarizar digamos, la organización, a tener mayor eficiencia y productividad. Una reducción de inventarios, ¿verdad? Y mayor eficiencia en las entregas a los clientes, porque tenemos claro qué es lo que se está moviendo, cuánto nos queda de cada cosa, y en qué momento podemos tener puntos de reorden listos o de solicitudes para pedir más de inventario si hace falta. Luego la facilidad para incorporar herramientas de comercio electrónico, que eso lo vieron ustedes ahí, se conecta a eso mismo y vendo en línea. Y yo, por cierto, en la maestría en administración de negocios, doy un curso de comercio electrónico, si algún día la llevan, es un curso muy bonito ese, muy, muy chiva, y aprendemos bastante del tema. Y la existencia de documentos, digamos, también que respalden los procesos de negocio. Ahí ya tenemos todos los flujos, queda mapeado la logística, quién hizo qué, las reglas están incluidas dentro del sistema, ¿verdad? Pues se puede ver las responsabilidades, cuánto está trabajando cada una de las personas en la empresa, etcétera. Lo podemos medir porque está quedando rastreado en el sistema de logs, digamos, del ERP. Ahora, ¿hay algunos riesgos en la implantación? Esto es una pregunta que ustedes también lo tienen en el trabajo final. ¿Se acuerdan? Que es cuáles son las condiciones que hay que tomar en cuenta a la hora de implantar. El primero es que hay procesos de negocio que están, digamos, ligados al ERP. Ya están muy, muy pegados. El proceso de negocio funciona de la mano con ERP, por lo que si usted se hace un cambio o se agrega algo nuevo, eso podría afectar cómo funciona el negocio. Y eso es algo que habría que, digamos, que tratar con cuidado. De repente usted dice, no, ya no vamos a hacer las ventas de tal manera, o el marketing va a variar y estaba todo muy pegado al ERP, entonces ahora hay que hacer un cambio. Eso podría ser un desajuste temporal en cómo se hacen las cosas, en cómo la gente reacciona a eso, y por tanto eso hay que tomarlo en cuenta. Lo que les decía, la implantación podría requerir mucho tiempo. Porque hay que adaptarla a las necesidades, y a veces hay empresas que, sobre todo las de base tecnológica, se mueven demasiado rápido, y la parte de tecnología no necesariamente de gestión administrativa logra ir a ese mismo ritmo. Entonces ese es un tema que hay que tomar en cuenta. Luego, algo importante es que de repente mi empresa tiene una ventaja competitiva porque hace algo diferente a como los hacen las otras empresas, y yo vengo y compro un ERP que es el mismo que usan los demás, y ese ERP me quiere meter en una camisa de fuerza para que yo haga mis procesos igual que como lo hacen todos en el mercado. Entonces podría perder yo esa ventaja competitiva, y a lo mejor es posible que usted pueda implementar un ERP, pero dejar ese proceso que yo hago de una manera mucho mejor fuera el ERP. Es raro lo que estoy diciendo, pero eso puede pasar, y podría ser una buena decisión. Luego, dependiendo de la estructura jerárquica de la organización, digamos, si es muy distribuida y era muy libre, cuando se hace un ERP y se centraliza todo, podría ser más lento, o si no está bien configurado, podría provocar que quienes necesitan tener acceso a la información en tiempo real no la tengan, y eso impactar, digamos, en los beneficios que tiene la empresa con sus ventas, etcétera.
¿verdad? Otra es que después de la implantación, los costos de cambio son altos, entonces se necesita hacer un muy buen diseño de la solución previo a la implementación, sobre todo al inicio, para tener claro qué es lo que se ocupa y no vaya a pasar que usted implementó algo que no sirve. Eso lo vamos a ver en los casos de fracasos que se han dado. Y podría haber resistencia al cambio, que esto siempre pasa, la resistencia al cambio, por tanto, plantear una estrategia para evitar la resistencia al cambio es importante, sobre todo, por ejemplo, si vas ahora, yo me acuerdo que uno de los módulos que nosotros implementamos en la sección de transportes era todo un módulo que llevaba el control de los repuestos que usaban para reparar los vehículos. Vieran que pasaban cosas como que, por ejemplo, un carro, de ahí, se le cambiaban llegaba con llantas viejas para que se le cambiaran las llantas cada 6.000 kilómetros. Y uno no sabe cómo le va a cambiar usted un carro cada 6.000 kilómetros unas llantas, no sé, que son para 40.000 o para 30.000 kilómetros. De ahí, alguien iba, se llevaba, le ponía llantas nuevas, iba y se las cambiaba con los del carro de él y luego venía el carro de la empresa con las llantas viejas. Entonces, al haber agregado un módulo que llevaba el control de a qué vehículo, con qué placa, en qué momento se le cambiaron las llantas y no sé qué, o sea, ya un control estricto, había gente que no querían usar el módulo, hubo que obligarlos o los despedían. Entonces, esas cosas pueden pasar, ¿verdad? Y más a menudo de lo que uno cree. Ok. Ahora sí, vamos a hablar un pedacito de la arquitectura de un ERP. Bueno, no es nada muy complejo. Normalmente es una arquitectura cliente-servidor. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos unos usuarios del ERP que pueden estar dentro o fuera de la empresa. Ustedes vieron, si son compras en línea, pues son clientes. Si son procesos internos, es nuestras personas que trabajan. Esas personas hacen solicitudes de servicios en el ERP, piden cualquier módulo que estén usando. Eso se va a un servidor que tiene los módulos en los que funciona, que está conectado a una base de datos y esa base de datos regresa la información al servidor y al módulo del ERP y eso regresa la información al cliente. Digamos, básicamente eso es como funciona. Entonces tenemos la arquitectura cliente-servidor, esos son los clientes, esos son los servidores, las bases de datos, ¿verdad? Los sistemas operativos sobre los que funciona, ¿verdad? Esto puede ser la mayoría ahora todo sobre un navegador web, lo que se usa. Sin embargo, antes, no sé si en sus empresas todavía lo tienen, que les instalan un programita que se corre ahí haciéndole doble clic en la pantalla. Eso es mucho más cliente-servidor. Ahora casi todo es multiplataforma vía web y usted entra y hace lo que tenga que hacer. Y no interesa si usted usa Windows, Linux, Mac, un Android o iOS en su teléfono, igual puede hacer todas las transacciones a través de la web, digamos que eso es lo más normal. Y un lenguaje de programación con el que se hace todo el desarrollo, que puede ser Java, Python, Visual Basic.net, etcétera, digamos, y que si usted ocupa ajustar, pues ajusta usando ese lenguaje de programación. Eso es más o menos eso. Anteriormente, los ERPs eran módulos separados del mundo, o sea, eran módulos, había un módulo de recursos humanos, pero no estaba integrado en el ERP, sino que recursos humanos tenía el sistema de recursos humanos, que no se pegaba a nada. O que si se tenía que sacar información de ahí, se sacaba un archivo por lotes y se cargaba en otro sistema para hacer un procesamiento. Y igual las relaciones con el cliente, el CRM, digamos la parte financiera. De hecho, en vez de llamarse ERP, cada uno se llamaba CRM, HRM, CSM, etc. Esto fue siendo absorbido por el ERP, como lo vimos en la historia, ¿verdad? Y al inicio dijeron, llevemos solo el inventario, entonces el ERP era el inventario. Luego dijeron, no, metamos la parte financiera y contable, que metémosla. Luego dijeron, metamos recursos humanos. Y entonces al final el ERP terminó absorbiendo todos esos sistemas pequeñitos que habían en toda la organización y lo que se estila tener ahora es un único sistema integrado que tiene conexión automática entre esos sistemas. Y bueno, ya vimos Odoo. Aquí no voy a hablar mucho de Odoo, simplemente estos son como los bloques de módulos que tienen. Y ustedes tienen Odoo la base core y luego le van agregando tantos módulos como quieran. Instalan Odoo base core y luego van pegando, quiero facturación, lo pegan y lo van instalando. Vemos un poco cómo funciona. Ok, sobre el ciclo de vida, básicamente hay 4
cuatro partes. Primero es el tema de adopción, que incluye y analizar, digamos, los procesos claves, ya lo dijimos, de la empresa. Establecer cuáles son los objetivos que se tienen a la hora de tener el ERP, ¿verdad? Y qué es lo que se espera que mejore, cuál es el rendimiento que vamos a tener, por qué vale la pena tenerlo y cuál sería el impacto que esperamos a través de ese ERP. Luego, cuando tenemos muy claro estos requerimientos, que es como la base, vamos a ir a hacer un proceso de selección, ¿verdad? Vamos a identificar cuáles son las funcionalidades que se requieren para que responda a estas necesidades, ¿verdad? A estos análisis. Vamos a identificar los procesos y aplicaciones relacionados. Es decir, si yo digo, ok, necesito una funcionalidad que me permita llevar el control de las ventas, tengo que decir, ok, el proceso ese además está relacionado con este y este y este para poder seleccionar los otros módulos. Analizar, digamos, los productos que existen, ¿verdad? ¿Cuáles son los y qué ajustes se requieren para que si nativamente yo el módulo que existe básico ya en Odoo, por ejemplo, de finanzas me sirve o si tengo que hacer algún ajuste, eso hay que verlo. Y bueno, escoger cuál es la opción más adecuada, ya sea SaaS, Odoo, hay un montón, Microsoft tiene, hay un montón. Luego vendría la etapa de implementación. Y aquí ya viene la configuración. Esto es una parte más técnica, configurar los módulos y los sistemas y parametrizarlo con esos procesos. Decidir cuáles son los que se van a instalar, ¿verdad? Planificar las transacciones o por fases, cuáles son esos módulos y en qué fases, en qué momento vamos a ir implementando cada uno. Y luego ajustar y probar, digamos, la transición, ajustar y probar los módulos y ver si funciona. Y cuando se pone en producción, aquí incluye capacitar al personal si hace falta, hacer un pase de producción, decir, ok, tal día, tal hora, cortamos lo que hacíamos, como lo hacíamos y empieza a funcionar con este módulo y observar qué resultados hay y ajustar siempre cuando hay una puesta en producción, las primeras semanas, hay muchos cambios que hacer, muchos ajustes, algo no funciona, hay que ir mejorando hasta que el sistema se estabiliza y a partir de ahí ya se deja trabajar tranquilo y más bien entra en una etapa de mantenimiento, de agregar nuevas funcionalidades o actualizarlo si hay un cambio de ley o etcétera. Pero eso es como el ciclo que tiene me devolví, perdón, el ERP. Ok, esas son las referencias. Por si ustedes quieren leer más, hay muchísimo más sobre este tema. Y pues bueno, esta es simplemente una introducción para que empecemos como conociendo un poco qué es lo que tiene ese ERP. Ok, voy a contarles el trabajo de hoy y empezamos a trabajar y vamos a hacer ahí la pausa. Ustedes pueden parar un momentito, ir traerse algo, ir al baño, y luego seguimos trabajando. Déjenme abrirlo. Lo tienen ustedes en la plataforma, en la sección 7. Voy a proyectar un momento. ¿Hay alguna duda de lo que estaba yo exponiendo, jóvenes? ¿Alguna duda con esto? ¿O algún comentario? ¿Todo bien? Okay. Todo bien, profe. Ok, listo. Voy a explicarles esto, hacemos un stop y luego volvemos un ratito a que puedan trabajar. Ok, vamos a ver este es el caso de hoy. El caso se llama que sería artesanal Hacienda Catedral, ¿verdad? Bueno, aquí ustedes lo pueden leer, es un caso pequeño, digamos, no es muy largo. Y lo que habría que hacer con ese caso es solucionar esta práctica 5, que es la de adopción de un ERP, que es este que está aquí, ¿verdad? Entonces, básicamente, bueno, las instrucciones son, la idea es que trabajen en los mismos equipos en los que van a trabajar el proyecto final. Podemos hacer breakout rooms y los agregamos, que se incluyan en esos equipos y que puedan resolver este caso, ¿verdad? Básicamente lo que vamos a hacer es ver el caso, ¿verdad? Ver cuál es la situación que se está presentando, identificar
cuál es el propósito, las entradas y salidas y las oportunidades de mejora, ¿verdad? Establecer cuáles serían los objetivos de implementar un ERP en ese caso, para qué es que lo quisiéramos, ¿verdad? Y los beneficios que podría tener la empresa en cuanto a tecnología, estrategia, rendimiento. Sí, una vez que el sistema entra en producción, y describir el impacto que tendría para la empresa la implementación de este ERP. Digamos que ese es el trabajo del día de hoy, y la idea es que lo puedan entregar al finalizar la clase. Entonces, voy a hacer 7 breakout rooms. Ustedes ingresen. Cada uno de ustedes entra al grupo que le corresponde según el correo que yo les mandé. Ahí dice caso tal, le toca a ustedes. Entonces ese sería su grupo. Y trabajamos en esto. Hay una carpeta en la sección nuestra que se llama Rodrigo Facio 02. Una carpeta que se llama Tarea 2, Práctica 5. Y es esto para que la puedan entregar ahí. De nuevo, ok, aquí está lo de la sesión 7, sería la práctica 5, que es sobre el caso de la quesería artesanal. Aquí está la presentación de hoy y aquí está el método estudio de casos. Yo les voy a subir la grabación de hoy también, como todo el tiempo, para que la tengan a mano si la ocupan. Ahí está la especificación del trabajo final, todo lo que hablamos hoy. Acá entregarían la práctica 5 como tarea 2, la entregarían aquí dentro de 15 días. Ok, de hoy en 8 no tenemos clases, ¿verdad? Porque es la semana de la desconexión tecnológica. Espero que se vayan para la playa, que puedan pasear, que puedan descansar, que hagan ejercicio, lo que sea, o que duerman, lo que quieran, pero que se desconecten un poquito. Y quería decirles algo muy importante. Recuerden que nosotros vimos todo lo de bases de datos, pero nos quedó lo del almacén de datos, ¿se acuerdan? Que en la última clase decidimos mejor dedicarnos a arreglar, a hacer los ejercicios de bases de datos para que quedara claro todo, y no hicimos esta. Entonces, esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo voy a grabar la clase de almacenes de datos, voy a subir el video de la clase, les voy a avisar, ya subí el video de la clase en el Telegram, y esta práctica 4 la asignamos para entregarla después, digamos, para entregarla en algún momento de las semanas que siguen, pero sí, por lo menos esta clase se las voy a dejar grabada para que la vean cuando puedan, ¿de acuerdo? Y nada más, creo. De hoy en 22 sería la primera entrega de lo del proyecto final, y nada más. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Muy bien. Profe, entonces, de hoy en 15 es la tarea y el quiz El de quiz, la comprobación de lectura. Solo es un Así quiz es. Sí, un quiz de la primera lectura. de la primera lectura. Ok, Así listo, es. profe. Listo. Profe, Bueno, igual ahí sí bueno, puede, como nos pone como el mensajillo en el Telegram, no, como para les voy a, tener. sí, les voy a ordenar todo, o les paso un correo, pero les voy a ordenar qué es para que todos estén. Les voy a decir, ok, se va a dejar tales videos para que los vean, ya está esto para que lo completen, esto está al día, como para que quede ordenado, ¿les parece? Un resumencito con Listo, todo lo que tienen profe. que hacer. Bueno, Muchas Sí, gracias. profe, muchas Buenas gracias. noches. Gracias, buena vida, que profe. descansen. Muchas gracias. Nos vemos en Buenas 15 noches. días. Buenas noches. Chao. Buenas Chao. noches, profe. Igualmente, Hasta hasta luego. luego. Nos vemos de hoy en 15. Hasta luego. Sí, señor. Chao.